Buenas tardes, bienvenidos a la segunda clase del curso de formación de restricción de la libertad de las personas con discapacidad, intersección entre derecho penal y salud mental. En esta ocasión vamos a hablar del rol del Estado en la defensa de las internaciones involuntarias. Van a disertar el doctor Hugo Yukdar y el licenciado Nicolás Pantarotto. En primer lugar, va a hablar el doctor Hugo Andrés Yukdar, que es abogado, recibido en la Universidad FASTA de Mar del Plata, es especialista en Derecho de Familia y especialista en Derecho Procesal, recibido en la URBA, doctorado en Derecho en la Universidad de Mar del Plata en 2017, actualmente es asesor de incapaces de la Asesoría 2 Departamental del Departamento Judicial de Mar del Plata, docente en las materias Derecho Civil Parte General, Derecho de las Sucesiones y Filosofía de Derecho de la carrera de Abogacía de la Universidad Atlántida Argentina de Mar del Plata. Doctor. Bueno, ¿activo ahora sí todo? Sí. Bien. Bueno, ¿cómo andan? Saludo a los que están acá presentes. Tengo como bifurcado, está complicada la cuestión. Si no les molesta, y el tema de los intérpretes, que siempre hago lo mismo, hablo muy rápido, muy rápido de golpe, cualquier cosa me frenan. No tengas problema. Bien. Sí, la vez pasada, no, la última que vine no hubo inconveniente. Bueno, voy a compartir pantalla, me voy a parar. ¿De dónde está? Acá está. Bien. Yo ahí si pongo presentación. A ver. Perfecto. ¿Ustedes lo ven? Sí. Ahí está. Bien. Bueno, y ahí me veo también. Bueno, la idea de hoy, junto con Nico, era tratar el tema que se nos había indicado en relación a lo que es la defensa de las personas en el marco de un proceso de internación. En primer lugar, y antes de arrancar, quería agradecerles al Instituto de Discapacidad, que la verdad es poco común la cuantía de programación que tienen y la cualidad también, y a su vez sostenido en el tiempo, lo cual no se ve fácilmente y no se ve tampoco, acá para admitir a alguien, lo que es más difícil en abogados de la matrícula, como hijo y nieto de abogados de la matrícula, sé lo difícil que es el hecho de poder capacitarse y estar capacitados al nivel que lo está este instituto. Por lo que significa, digamos, el trabajo sin horario, más allá que lo tenemos dentro de la justicia a veces también, es distinto. Y la búsqueda y las ejecuciones de horarios, y bueno, la diaria que lo conozco, con lo cual el trabajo que ustedes hacen es mucho más probable. Dicho esto, arranco. Mi idea va a ser estructurar, me voy a poner el cronómetro, porque si es por mí, no los dejo irse y nos quedamos hasta las 9 de la noche mínimo. Entonces me voy a poner para organizar bien la charla. Mi idea radica en centrarnos en defensa de qué. ¿Qué es esto? La defensa. La defensa alude más bien a un procedimiento contradictorio, alude más bien a una cuestión penal. Defensa en materia de internacional. Bueno, vamos a analizar por qué. Obviamente creo que sí. Todo el proceso, todo el engranaje de la ley de salud mental es una defensa. Principalmente de la libertad. Pero a su vez no solo de la libertad, sino que de los derechos anejos que van a esa libertad, como son la autonomía, la independencia, e incluso cuestiones que parecen más nimias para el derecho, pero como son el pudor, la ausencia de intromisión en el diseño de la vida, y con lo que vayamos viendo van a ir entendiendo un poco más qué es. Pero no me quiero quedar solo en eso, sino que también quiero ahondar en 2, 3 o 4 aspectos que entiendo que hoy están en crisis, sea crisis fundada en la realidad o por intereses creados o lo que sea, en relación a esta ley. Y quiero aprovechar la coyuntura, de paso, de acuerdo al nombre del curso, la medida de seguridad, sé que después lo van a ver en concreto, pero también está piola ver el análisis de la medida de seguridad desde el punto de vista civil, yo todo lo que he estudiado siempre, incluso lo actual desde el punto de vista penal, y aún, sin desmerecer la apreciación penal, pero aún desde los penalistas más
familiaristas, si se puede decir, existen diferencias que yo todavía no las entiendo. Pero bueno, lo dejo para el final con distintas cuestiones. Me voy a apurar, me pongo el cronómetro. La parte de la ley, que yo igual quiero aludir a la defensa, si veo que me voy retrasando, voy a lo que son las amorías o los problemas que quiero dejar planteados acá, sea que se los lleven a su casa, que me instruyan o que los charlen. Bien, ¿defender de qué? ¿De qué? ¿Qué es esto? ¿La defensa en la ley? ¿De qué? ¿Defender de qué? Bueno, primeramente, cuando uno queda sometido a el régimen de salud involuntario, la primera defensa es del Estado, ¿no? Defender del Estado de sus tres poderes, ¿no? El judicial, incluido el Ministerio Público, el administrativo, y estos que rondamos por todos lados, no sé si alguna vez han visto Los Simpsons, que le preguntan al abogado, dice, ¿qué sería el mundo sin abogado? Y un mundo de fantasía. Nosotros estamos en todos lados, ¿no? Pero en el Estado quizás, si no estamos en alguna cámara, estamos en alguna asesoría, en alguna cámara, digo, legislativa. Si no estamos en alguna cuestión de la administración pública, y si no, obviamente, en el Poder Judicial, así que siempre, el abogado siempre. También la defensa de los servicios de salud. Y también la defensa, que no se dice muy claramente en la ley, aunque se da a entender, de la familia. Puede ser que haya una familia que apoye, o puede ser que haya una familia que precisamente requiera de la ley para poder, o bien intencionada, decir, no doy más, necesito que ayuden a mi familiar, o hay un encono, hay una enemistad, hay un no soportarse, consciente o inconsciente, y dicen, deposítenlo, por favor, internamente, porque no nos vamos a. Y a su vez, el peligro más grande que existe a todos los operadores, que al momento de asumir una responsabilidad pública lo hacemos muy contentos, pero cuando llega el momento de evitar esto, no se manifiesta el mismo interés, que es evitar la ausencia de cualquiera de los miembros de este sistema, de los cuales paradójicamente también hay que defender. Bien, ¿cuáles son los polos un poco, el análisis macro de lo que es esta ley para que se entiendan cuáles son los polos de interés en la internación? A veces uno dice, bueno, internación, una afección a la libertad, sí, y bueno, el interés es la salud de la persona. En juego y subyacen, yo entiendo, tres puntos de interés fuertes. De acuerdo al caso, van a variar. Este triángulo se va a modificar a un triángulo rectángulo, va a seguir siendo triángulo, pero con ángulo recto, va a ser un isósceles, va a variar, algún vértice se va a achicar, pero siempre voy a tener el interés personal, que en principio es un solo punto, la libertad. Pero ese polo, aún en un mismo grupo de interés, a veces se puede diversificar, por eso línea punteada, y puede ser que haya interés de la libertad por un lado, no quiero salir de acá, no quiero estar más internado, pero la salud de la persona indica otra cosa, hay que ver qué entiende él por salud, qué entiende el equipo, y puede ser que la seguridad también indique otra cosa, es decir, es un polo de interés personal, pero a su vez se puede bifurcar y generar un triple camino, esto no siempre se da, por eso la línea punteada, y aún en un mismo polo de interés, tres segmentos que se pueden llegar a contradecir entre sí. Por eso la complejidad. Y a su vez le agregamos la familia. Puede no estar, puede acompañar o puede estar tirando para el otro lado. Y por último, ahora es desde estos polos por lo menos están impulsando, queriendo impulsar las últimas reformas legislativas, desde el interés familiar y desde el interés comunitario. El interés comunitario también siempre está, va a estar siempre pasivamente porque entendemos a la comunidad como el Estado como comunidad organizada, es decir, no solo los que mandan, sino quienes participamos del Estado, y siempre le va a interesar, sea de manera indiferente, pasiva o ultra activa, por ejemplo, en las medidas de seguridad, en donde parecería ser que este puntito alejado se convierte en un triángulo invertido y arrasa con todo lo que está. La forma, la estructura de este triángulo y la suerte de la causa va a depender de la disonancia o consonancia de estos puntos. A su vez, puedo llegar a tener cierta consonancia, ha pasado entre lo que pretende la comunidad en el caso concreto, lo que pretende la familia y lo que pretende con la libertad de la persona. Pero la seguridad y la salud se contraponen, se genera una complejidad en el caso. Yo acá les menciono algunos ejemplos, traje de la asesoría que
Hoy creo que es la primera vez que vengo al instituto con mi equipo. Están presentes de salud mental la doctora D'Angelo Fuchs y la doctora Santini. Después también está la doctora Calabrese, que es del área de chiquitines sin familia, abrigos, internacionales menores y ramos generales. Y también tenemos a la próxima incorporación el doctor Juan Hipólito Río. Así que cualquier duda, consulta o queja es con ellos. Cualquier cosa buena me la dicen a mí. Bueno, pero no, habla del compromiso porque incluso se anotaron antes de que supieran esta charla y más, lo cual a mí como titular de esa dependencia, más allá de saber su compromiso, porque fueron, en este caso, las 4 personas seleccionadas por mí, marca que por lo menos me sigo cometiendo que no me equivoqué en las personas que ejemplos, voy rápido porque si no también puedo detener. Esta la adoro. Puse nombres a veces de fantasía para que no se pueda identificar y demás. Pero lo que acá quiero, no voy a contar todo el caso, ¿tapo o no? Bueno, está bien, estoy bien con la noticia. Pero la pila es igual. Voy a contar en relación al triángulo, no voy a contar el caso ni ahondarlo, porque si no, no nos vamos. Vamos, se va a decir que me quedo hablando solo. Mercedes, persona. De acuerdo a la Convención Interamericana de las Personas Mayores, es bastante ignorada, lamentablemente todavía es bastante ignorada y es buenísima. Es una persona mayor, es decir, supera los 60 años o los 65, de acuerdo al tope que internamente la ley podría, por ejemplo, Santa Cruz, una de las pocas provincias con Buenos Aires, de las poquísimas, Cava, no provincias, Cava, que legislan la cuestión de personas mayores, cambia un poquito. Pero a partir de los 60, dice la Convención, Mercedes es muy mayor, si podríamos decirle, pero es una persona con una personalidad, por lo menos a mí me resulta muy atractiva. Sé que cuando la va a atender a las chicas no le están atendiendo porque es muy querellante, con una personalidad extremadamente fuerte, pero de manera proporcionalmente inversa, es extremadamente lábil y aprovechable. Es decir, si tuviera que comprar cariño, que no lo tiene, con su honra, su dinero y arrastrarse por el piso durante 7 meses, lo compra. A ese punto necesita de hacer. En su faz personal, hoy en día está con libertad afectada. Ella vivía en su casa, que no es más su casa, por un contrato nulo, que con Delfina estamos analizando lo que es el expediente para pedir la nulidad, porque disentimos, no digo que actúe mal con Procuraduría en cuanto al plazo de prescripción, más allá de que distintas jurisprudencias nos avalan para decir que la defensa se considera extendida, que no ha prescrito, porque su familia, entre comillas, porque empieza a ahondar, no son familia de sangre, le hicieron firmar un contrato de nuda propiedad a favor de esta familia con la usucapión, con la usufructo. Como terminó el tema hoy, fue necesario internarla entre comillas, porque no entra en lo que es la ley de salud mental. Está en un hogar, esto voy a tocar el tema al final, y entiendo que es una ausencia de... Ay, me quitaron todo. Julio. Me quiero ir. Perdón. Me quiero ir. Quería silenciar ahí porque el intérprete no te está escuchando. Bueno, ahí está. Me di cuenta por las voces. Me van a hacer llorar. ¿Cómo silencio? Ah, ni idea. Una jueza de familia muy comprometida en el caso, porque no podía estar más en su casa. Ella le encanta ir al bingo, es bastante jodona, tiene una personalidad muy marcada, divina, pero cuando entra en la cuestión lábil, es extremadamente, súper, ultra vulnerable y se le puede vender el obelisco con tal de que alguien le acompañe una tarde. Es un caso complejo porque la voluntad está contraria, es decir, puede llegar a manifestar la voluntad, pero de acuerdo a los distintos exámenes periciales interdisciplinarios, denotan que es viciada civilmente, por ejemplo en este caso en la actividad. Entonces aclaramos que en su faz personal, como negativo, la libertad estaría afectada, la voluntad estaría contrariada, aunque está viciada civilmente, pero su salud está resguardada, su patrimonio también, su seguridad también. En la faz familiar hay un versus familia, es un versus entre comillas, porque la familia se presenta como contenedora,
pero a su vez no larga el contrato nulo y no quiere transar sobre eso, y lo pelea a ultranza, y nos lo va a pelear ahora que lo demandemos antes de la fecha. Y en la faz comunitaria, obviamente, la comunidad en principio no está interesada en movilidad. No voy a detenerme tanto en los otros casos porque si no, no terminamos, pero por ejemplo, lo que quiero mencionar es de resonancia, un caso reciente donde hubo un crimen de un hijo a un médico. Yo soy amigo de la familia, y lo que voy a hablar es lo que está en la causa. Amigo y quien falleció. Y acá hay agujeros fuertes, por lo menos en lo que hace Mar del Plata, yo Nico le comentaba el otro día, de los servicios de salud. O no, y habría que es materia de investigación. Este chico venía con alguna cuestión de afección mental, pero sin mayores encontrado, las afecciones muestran cochino. Sinceramente, afecciones, ansiedad aguda, nada. Empieza a tener el último tipo algunas ideaciones extrañas que no se condicen con la realidad, parecido a brote psicótico. Esto lo digo, recuerda lo que leí en su momento, que está en la causa, no lo que conozco personalmente. Lo llevan a la guardia de Liga, no reúne sintomatología aguda. Esa misma noche va a la casa del padre, dice que el padre había muerto, e intenta cruzar la verja diciéndole que le den su parte, porque ya estaba muerto, y que si estaba vivo tenía que matarlo porque ya está muerto, entonces no podía haber discordancia entre lo que su realidad decía. El padre no le abre, la familia se asusta, dice, bueno, quédense tranquilos, hijo, tenía buena relación, yo voy a hablar con él. Va el otro día a hablar, no media palabra, una vez más, que se me escapa el nombre. La víctima, una persona, bueno, se habrán visto en los comentarios, muy querida. Físicamente, si bien tenía 70 y pico, un tipo que hace 6, 7 años subió a la Concagua, es decir, no era una persona impedida, pero bueno, es el hijo, abrió la puerta al piso, al caer al piso, lo destrozó. Él mismo, el chico mismo, lo arrastra, porque llegaba tarde a una clase, y lo lleva a la clínica del niño, terapia intensiva, ¿verdad? Y se queda sentado. Lo llaman, la clínica, le dicen, tenemos que llamar a toda la familia. No sabían bien cómo proceder. Clínica del niño y la madre, generalmente no tienen estos casos. No sé si habrá preparación o no en la ley de salud mental. Llaman al juego de familia en turno, el juego de familia en turno perfecto, le dice, llamen al GASI, que desde lo de Chano es una guardia policial bonaerense que interviene específica para estos temas y evitar lo que pasó. Lo llevan, y claro, la guardia psiquiátrica no está en el Liga. No, yo no quiero hablar mal de Liga, no sé qué pasará, pero no es el primero ni el último caso que... Yo he recibido contestaciones, no sé si estaría el doctor o no, pero he recibido contestaciones con la combi, con los nenes para esperar, no, está comiendo, vuelvan a las 4, con un chico brotado. Me dicen, no está. Bueno, atiéndanlo clínicamente. El clínico, sí, vamos a ver ahora lo que dice la ley de salud mental. El clínico que dice, está perfecto, clínicamente. No, pero escuchame, está hablando que nos va a matar a todos, decía, me va a matar, imagínense todo lo que decía, y si me voy de acá, les voy... Bueno, no, querida, yo clínicamente está bien, no tiene ninguna afección en su cuerpo, hay que ver en la definición de clínica, ¿no? Escapa mi ciencia. Cuando se dieron vueltas, se estaba yendo, le dice la hermana al GASI, se está yendo, y mira, yo la orden que tengo, después de todo lo que ha pasado, yo la orden que tengo no me dice que lo tengo que capturar, no, pero dice que lo tenés que tener acá, ya escapa de mis órdenes. Bueno, se fue, y se recluyó y quería volver a la casa de la mujer de quien falleció a terminar el acto. Abre al juego de familia, al toque contesta, creo que fue la doctora Leiva, orden de allanamiento, de captura, de lo que sea, de bla, bla, que ya no sé si me excede, otro tema, pero bueno, va el GASI, lo llevan, fue la única manera que actúan, pese a que yo leí la resolución primera, daba facultades para tenerlo resguardado hasta que llegue la guardia psiquiátrica que nosotros. Finalmente queda, imagínense quienes laburan en salud mental para que alguien quede de Liga, internado, un mes casi, es que tiene que ser algo grave. Interín, ¿qué pasó? El padre, pese a que le dan el alta, fallece. Estuvimos complicados con el tema de la pericia, porque todos eran amigos, una persona muy querida, había estado en infectología, en maternidad, en niñez, en pediatría. Bueno, obviamente la prueba pericial es concluyente de que muere de más de 12 costillas rotas,
la morfina que le daban empezó a hacer fallas en los intestinos, bueno, murió por eso. Y acá tenemos ese triángulo que vimos al principio, y como otros casos que no voy a mostrar, pero no llegamos a ver, un quilombo, perdonen el término, pero es un quilombo. En su faz personal, ¿tiene la libertad afectada? Sí. Medida de seguridad, la adopta en Tapia, está Melchor Romero, cautelarmente. Voluntad ausente, de momento las últimas pericias dicen que inclusive no le pueden dar la noticia. Le dicen que falleció, pero no pueden decirle quién fue el autor. La salud está resguardada, sí, relativamente, porque los médicos dicen que estaría mejor si está para el Plata. Lo que pasa es que la clínica psicopatológica del Mar, no sé si se viene a nombrarla, pero ya tuvo un caso de fallecimiento, que es un caso que pasó por nosotros, y están, o sea, se quemaron con leche en vela vaca. Exacto. Entonces dicen, no. Más allá de eso, las distintas pericias dijeron, no está en condiciones de estar fuera de este ámbito, que Melchor Romero, la parte documental. ¿Su salud está resguardada? Y en principio sí, podría ser en una contingencia de ultimísima ratio. La seguridad resguardada creo que sí, porque una persona así se mete con alguien que no conoce la situación y demás, o incluso con alguien de la familia, pero la familia está dividida y no sé en qué termina. Para él, para el resto. La faz familiar está dividida, obviamente las hermanas siempre habían discutido que estaba la internación y más, pero con cosas libres, y ahora dicen, ¿ves que te lo dije? Ya. Y la madre no deja de ser la mamá, no logran entender lo que pasó todavía. O sea, fue un desenlace. Y la faz comunitaria, obviamente, acá está intersectada en su seguridad ciudadana, por lo que hay una fiscal metida en algo de salud mental, pero porque hay un delito, que después lo vamos a ver, porque se mete, si es imputable, bueno, habría que comprobarlo, etcétera, etcétera. Acá vemos un triángulo complicado. Tenemos faz personal, la libertad está afectada. Este es un tema muy complejo y tiene que ver con la ley, porque, por ejemplo, ella, desde el punto de vista de su familia, está internada domiciliariamente. Desde el punto de vista de la ley, la internación domiciliaria por salud mental no existe. Puede ser un dispositivo que le ayude. Ahora, la internación involuntaria en familia no existe. La internación en una casa familiar no existe. Que se le llame así a acompañar los dispositivos, por ejemplo, para un nene de oxígeno, de medicación, que venga el terapeuta, que lo que, y por eso se le dice internación, porque se asimila lo mismo que estar parecido, pero en tu casa con más comodidad que en una clínica, sí. Ahora, la internación de salud mental, fija, ¿no? Y es la pelea que tenemos con la madre actualmente, está con problemas o con afecciones de su salud mental producto de una enfermedad, de una última enfermedad. Tiene una hija, tiene una pareja, la madre con la excusa, pero con certificados que es difícil de rebatir porque no es abogado, y son certificados que dicen que si sale se descompensa. Entonces yo digo, no, citémosla, la quiero ver acá, y si se te cae, bueno, citémosla. Vino 10 puntos, y ahí largó toda una historia al hablar con ella, que se contraponía completamente con la materna. A su vez, tenemos entonces libertad afectada, sí, y sin sustento legal en principio. Y es lo que se está peleando, porque también uno corre el riesgo de decir, bueno, no hay sustento que se maneje en la calle, pero tenemos informes que dicen que se puede compensar de acuerdo al avance en su enfermedad, que no es de origen psiquiátrico, sino que es de origen celular, en el cerebro afectando distintas funciones. La voluntad está contrariada porque ella tiene una voluntad silenciosa o condescendiente con su familia, pero cuando la manifiesta con nosotros, a mí me conoce la primera vez y ya me cuenta sus verdaderos deseos. Su salud está resguardada, entre comillas, no lo sé, porque la salud obviamente se va a caer y se va a morir descompensada, no. Ahora, está feliz, y si entendemos a la salud como un proceso multicompuesto, ahora también, yo la saco, la llevo ahí, va a estar feliz sabiendo que encontraría a la madre que tiene ese grado de influencia y de generar culpabilidad sobre cualquier acto que contradiga la opinión manifiesta no de la madre, la teoría de los sistemas. Faz familiar versus familia nuclear, su madre, pero no es una versus abiertamente. Y a su vez, la familia parental, es decir, tiene un esposo, el cual ella a nosotros nos manifiesta que siguen en relación. Entonces yo digo, Lucía, averiguame qué carajo es esto, perdón el término, digo, averiguame ya, que mientras uno está teniendo una audiencia, le pide a uno que mire otra, me dice, Hugo, sí, el esposo dice que son pareja, ahondamos,
y el esposo está casado. Entonces, ¿qué onda? A su vez tienen un hijo que está, obviamente, con el no loco. Y nosotros estamos tratando de que, obviamente, vea, y en ese quilombo estamos para que en sus últimos meses de vida pueda ver a la chica. FAS comunitaria en principio no interviene ni para bien ni para mal, porque FAS comunitaria no solo es lo cognitivo. Sonia es un tema, lo hago muy rápido acá, este es el problema también de las cuestiones iguales, las cuestiones de adicciones. Ella le pone todo para poder quedar internada en un dispositivo. Yo nunca vi a una persona que sufra adicciones con una voluntad tan grande de quedar internada en un aparato que la contenga y la ayude a solventar las exigencias propias de su adicción. Capital Federal, recorre toda la provincia, va, viene, sale, entra, sale. Su salud, entonces la libertad está contrariada porque está libre, sí, pero ella no quiere estar en el ejercicio de su libertad, es estar y curarse, y nadie la puede sostener. Que obviamente hace, perdón el término, quilombo cuando está internada, sí, pero obviamente como cualquier adicto, cuando uno está sometido a una lucha feroz con su voluntad, en cualquier ámbito, pero imagínense en donde hay dependencia neurológica y más como son las adicciones, obviamente va a responder como respondería cualquiera si estuviera en su situación. Voluntad, obviamente afectada por adicciones, la salud no está resguardada ni contenida. La relación familiar empezó súper conflictiva. Es el estigma, la adicta afuera. En el último tiempo, gracias a las intervenciones de las chicas, con el juzgado ha ido mejorando, pero no nos alcanza para poder encontrar un dispositivo en el mundo circundante legalmente nuestro, y con adicciones nos pasa mucho. FAS comunitaria, hoy no. Si algún día, Dios no quiera, se manda algo, va a aparecer en la comunidad desde el punto de vista punitivo. Bien. Este es el caso, lo hago rápido, ya no con la tía y todo para verlo, pero este es el chico que estaba bien, bla, 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 ¿qué pasó? Mató a otro interno. Entonces la contención también no era, y a su vez ahora su seguridad se afecta. Este caso, si lo recuerdan, no digo el nombre, creo que no salió en los medios, pero es quien incendió cerca de la vuelta al Cuba de Familia, un depósito muy grande. Sí. Bueno, obviamente la libertad está afectada porque medida de seguridad. Voluntad ausente médicamente y de momento. La salud estaría regulada, la seguridad también. Familia no hay. ¿Sí? El cuadro que les había hecho, esa línea ahí punteada, roja, deja esa punteada, familia afuera. FAS comunitaria está interceptada en su seguridad ciudadana. Y la última, este caso que hoy iniciamos las diligencias preliminares, en nombre del chico de la señora, nosotros estamos por el hijo. Gladys, libertad no afectada porque tenía tratamiento ambulatorio, se presenta y dice que no se sentía mal, pedimos que presente en el juzgado, en el hospital, no reúne criterio de internación. No tiene sintomatología aguda, compatible y con bla bla bla, sale y se suicida. FAS comunitaria, indiferente. Entonces, en nombre de su hijo, daños y perjuicios, y veremos qué se puede hacer. Hoy firmé las diligencias preliminares. Bien, el fenómeno. ¿Cuánto llevo? 25. No, voy a meter. El fenómeno. Nosotros hay que entender que en materia de salud mental estamos atravesados por múltiples y variables situaciones, que si no nos ayornamos y cumplimos con nuestro deber profesional de conocer la ley, no sirve de nada que toquemos este tema. Una cosa es afectar a la salud mental, que pueden super ultra intersectarse con otros, pero son distintas, por eso cada uno tiene su círculo. Afección a la salud mental es una cosa, discapacidad mental es otra, restricción a la capacidad jurídica es otra absoluta. Internación voluntaria e involuntaria también. Puede no estar puede no estar y puede haber Y consumo de estupefacientes problemático también. ¿Se toquetean? Sí. Puede pasar que alguien con consumo haya quedado internado porque tener una afección y a su vez al ser prolongado y bla, 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 y a su vez es necesario, puede pasar. Y si con esto no fuera poco, se agrega, acá viene a recordar, no sé si es un gato, una rata, lo que sea, vulnerabilidad. La idea de vulnerabilidad. Que las personas mayores no entran en vulnerabilidad, pero sí entran los chicos, las mujeres, y cierto sector, hay una pelea muy grande si las personas mayores entran en vulnerabilidad o no. ¿Por qué?
Porque ha pasado en varios fallos, hoy no tengo, pero le voy a dejar mucho material. Me prometí poner un fallo que comentamos con la doctora Calabrese en La Plata, en donde, desde el punto de vista mal, la jueza le ordena cómo tiene que intervenir el asesor cuando la asesoría, como todo ministerio público, es independiente. En su caso no te gusta, denuncialo. Está abierta la denuncia en la página web, pero no le puedo decir. Pero ¿cómo no van a llevar a esa persona mayor y si la mujer en ese concepto de vulnerabilidad? ¿Por qué? Por lo siguiente. No entra in abstracto. Yo creo que es una cuestión medio de que ya como que No, mandan una línea que la mujer a protegerla. no, yo no hablo en esos términos Bueno, y no los condigo y ahora les voy a decir de dónde hablo yo. ¿Por qué? Porque ha pasado, y pasa mucho, que bajo la excusa de que la persona mayor es vulnerable, se le meten y le deciden cosas a una persona de 63 años y está perfecta. Entonces, ab initio, antes de conocerla, la mayor edad no es vulnerabilidad. Ahora, al conocerla, producto de su mayor edad, se le dificultan un montón de cosas y es propensa a recibir daño, ahí sí uno puede decir es vulnerable. Pero no de entrada, pero justamente para defenderla, porque todos los casos que hemos tenido es, hay persona mayor, vulnerable, bueno, hospitalizada, sin que hable. ¡Pará! Ella se maneja solo. No sé, mi viejo tiene 75 años, reentra el mayor. Ni loco es vulnerable, le llegás a decir vulnerable y te tiene un bastonazo por la cabeza. Entonces, es desde ese sentido, no es vulnerable para... No, es vulnerable ab initio para protegerla, para garantizar su autonomía, porque todos los daños que vemos personas mayores de 60 son porque se las pasa por arriba, porque no se las escucha y con la excusa de la vulnerabilidad es como un nene que no hable, con tener que escucharlo, y se le quita, vamos a ver algunos casos que pasó, y se le quita los casos, se le interna el geriátrico, que no es internación, pero termina siendo como una internación involuntaria, ya lo ha dicho el órgano de revisión, que hoy quería tocar ese tema también, y por eso es que lo sostengo. Ahora me dicen, ¿estás de acuerdo en proteger a las personas mayores? Ni hablar, y la Convención Interamericana es clarísima, pero hay que tener un sesgo intermedio y evitar ese maniqueísmo de o vulnerable y no dejarlo opinar, o no es vulnerable y la dejamos en bola. Deberías correr la vara a una edad, por ejemplo, más de 85. Es decir, porque 65 años. La convención es de 60 a 65. Depende. Depende. No, pero depende. Por ejemplo, claro, en la situación de mi papá, una persona con estudio universitario, una persona que si bien no está ejecutando su movimiento, una persona que podría llevar un juicio adelante, obviamente él a los 70 y nació en el 51, ayúdame, en 70 y algo, no es vulnerable. Ahora, hemos visto personas de 60 que al ser menor a nosotros nos ayuda para decir vulnerable y conseguir más cosas. Es desde la óptica que se mire. Yo la tomo así. Es decir, las herramientas jurídicas que nos dan no son para limitar, y son para ayudar. Vulnerabilidad. Por eso agrego después también personas mayores, hay que tenerlas en cuenta, pero no desde el punto de vista vulnerable. No es ab initio por ser niño, migrante, víctima o mujer que está en una situación de perjudicialidad. La pobreza y la soledad en esta materia juegan un rol fundamental y genera el olvido en muchos casos. Bien, a ver qué pasa. Ahí está. No, me pasé. El marco teórico. Esto muy rápido lo digo. ¿Desde dónde nosotros podemos apreciar? Y yo soy contrario a esto. Podemos meternos nosotros en el marco teórico desde el discurso y desde lo correcto, política y jurídicamente, analizar la ley versus palabras, analizar lo bueno, cómo analíticamente se condice con la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, se condice con los principios de ONU, se condice con Caracas, se condice con esto, y todo lo que quiere la comunidad internacional, está perfecta. Puedo quedarme en eso, en el normativismo, es decir, hay una norma buena, igual a, la realidad está hermosa, o es lo que yo pretendo hoy, si llego con el tiempo, puedo hacer lo que hacen los pingüinos, vienen, no, pero yo estuve, chao, me fui. O puedo tomar el riesgo de congelarme, de matarme de frío, de sacarme de risa, y analizar la realidad que subyace en las normas, la responsabilidad personal y profesional, la responsabilidad comunitaria y social que no muchas veces es asumida, la responsabilidad estatal de los poderes, de las políticas públicas, y la concepción en estas tres esferas acerca de los padecimientos de la mente. Porque una cosa es lo que dice en una conferencia, lo que dice una fundamentación de motivos, y otra cosa es lo que hace cuando tiene que presupuestar
cuando uno llama a un ministerio y dice apoyamos, se presenta, como me pasó hoy en una adoptabilidad, el ministerio de la Pindonga, aludiendo a los principios de Pindonga en Jamaica, y de lo que nos presentamos para ayudar. Bárbaro, llamado telefónico, por favor. Necesitamos, de acuerdo a las políticas públicas, que nos ayuden una madre con 7 hijos, que nos brinden una beca, bla, 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 porque tiene discapacidad. No, nosotros es incompatible, tenemos una sola beca de 30.000 pesos y es incompatible porque la señora cobra una por tener 7 hijos de 34.000 pesos. Si alguien con 34.000 pesos puede criar a 7 hijos, entonces hay que tener en cuenta, sí, el marco normativo hay que analizarlo, hay que saberlo de pe a pa, pero en un mix con lo que hay abajo de eso. ¿Quiere decir que hay que hacer una crítica realizada con esto? No. ¿Quiere decir que la realidad es la que norma? No. Quiere decir que hay que hacer un análisis completo. Después veremos qué sale. Bien, vamos a la defensa en concreto. ¿Se me pasa acá? Pero no se me pasa acá. Ahí está. Defensa en concreto. Yo creo que hay 3 o 4 maneras en que la ley defiende, y voy a pasar muy rápido, y quiero dejarlo último. Les dejo el power, cualquier duda me escriben. La defensa indirecta, que es la primera, es a través de conocer los conceptos jurídicos que, cuando yo empecé a estudiar la materia en el 2000, pese que había ya algunas declaraciones, estaba el artículo 75, inciso 22, eran conceptos indiferentes jurídicamente. Y al respecto yo tengo que saber de manera absoluta que una cosa es salud mental. No es una definición feliz, pero sí es interesante en el sentido de que marca proceso multicompuesto. No, entonces, ¿esto qué me está diciendo? Bueno, un certificado de psiquiatría de que tenés ansiedad crónica, como me han puesto también en su momento, entro en el DSM-4, bueno, sí, pero no sé si está afectando mi salud en un sentido concreto. ¿Esta ansiedad me sirve para ser funcional en mi vida? ¿O quiero matar a mis hijas cada tanto? Bueno, un poco de las dos cosas. Pero a grandes rasgos me sirve. Es decir, no sirve una ciencia sola para analizar el complejo proceso de lo que implica la salud. Eso no implica relativizar la cuestión psiquiátrica y psicológica, pero debe ser integrada. Quizás debería venir un poquito más y especificar que la salud más allá del proceso que implica. Pero cuando definimos lo que es afección a la salud mental en el decreto, queda súper claro los dos conceptos integrados. El decreto 603, que regula la Ley Nacional de Salud Mental, dice que entiende por padecimiento mental a todo tipo de sufrimiento psíquico de las personas o de grupos, vinculables a distintos tipos de crisis previsibles o imprevistas, así como a situaciones más prolongadas de padecimientos, incluyendo trastornos o enfermedades, como proceso complejo que engancha con esto, de múltiples componentes de conformidad establecido a este artículo. Entonces, una afección a la salud mental es esto. Pero una afección a la salud mental, ¿qué es eso? No es discapacidad. Discapacidad habla de estas deficiencias, en nuestro caso lo que nos interesa mental, barreras, acá está el modelo social de discapacidad, que puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Acá tengo la definición que no se lee muy bien de Brasilia, pero en realidad esta es constitucional, y nos fijamos que ya discapacidad es distinto, es una cualificación o una prolongación de una mera afección de salud mental. Si seguimos avanzando, un poco la pregunta que hacía el doctor, la cuestión vulnerable. Entendemos que a tal fin, la RAE dice aquel que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Etimológicamente proviene del latín, esta es una definición que adoptamos nosotros en un tratado de daños, para entender bien qué es la vulnerabilidad. Y nos da una idea clara de su concepto castellano. Predisposición o posibilidad clara para herida. Socialmente nos marca un colectivo de personas que por determinadas condiciones, pero todo el colectivo, por eso el tema de las personas mayores, esperemos, porque si nosotros le metemos esto vulnerabilidad, capaz les cercenamos la autonomía y la capacidad. Se ven ab initio involuntariamente en posibilidad de recibir daño, sea por acción o omisión, con mayor probabilidad que el resto de los colectivos. Así se considera en condiciones de vulnerabilidad lo que dice Brasilia, y paso para curar, y no comer el tiempo ni. Persona mayor. Acá persona mayor, la Convención Interamericana de sus Derechos, solamente nos dice que aquella más de 60, salvo que la ley interna determine otra edad, en base mayor o menor, siempre que no supere los 65, punto. Acá puse las personas mayores cuando están en servicio. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Y tiene que quedar claro, y esta es la primera defensa, y que es indirecta, que ninguno, absolutamente ninguno de todos estos conceptos
afección a la salud mental, discapacidad vulnerable en persona mayor, implica por sí la restricción a la capacidad y la incapacidad jurídica, artículo 32, primer párrafo, segundo párrafo. Para ello necesitamos el presupuesto subjetivo, una alteración mental o una adicción temporal, prolongada en el tiempo, permanente, cualitativa de suficiente gravedad y social o mesológica, que le afecte en su vida cotidiana para resumir lo que dice el artículo 32. Esto, a su vez, no es lo mismo que nuestro tema. Entonces, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto implican por sí una internación involuntaria. ¿Tengo a alguien internado? Ah, bueno, es una discapacidad. No. Puede que la tenga, sí. Pero no implica per se eso. Ninguna de todas estas sesiones jurídicas, incluida la restricción a la capacidad, implican por sí sola la internación involuntaria de una persona. Como tampoco está internado porque tiene una psicosis. Tampoco implica la prevención. Por eso es una flecha ahí de vuelta y tachada. Esa es la primera defensa. Defensas reforzadas, acá voy a pasar rápido, se los dejo subrayado y demás, como ustedes sabrán, dentro de los grupos vulnerables, e influir acá a las personas con mayor edad, por ese gris que está ahí, tenemos los corpus juris, es decir, estas construcciones, no solo legales, sino internacionales, en tanto en cuanto no afectan la soberanía, que en esta materia no la afectan, relativas a su situación, que hace que las garantías que tengan en estos procedimientos se vean reforzadas. Me quedo con dos cosas, y que me alertan sobremanera, y lo he puesto de manifiesto, y Argentina todavía no lo tiene. Tenemos servicios de protección de la niñez, de promoción y protección de la niñez. Estamos teniendo cada vez más los servicios en materia de mujer, aunque no con la misma intensidad que niñez. Ahora, si ustedes se ponen a leer la convención, yo ya lo advertí, ahora tengo empresas de 77 años, cuando termine el procedimiento no va a existir un proceso de violencia familiar, que me enfatizo en estas personas. Vengo advirtiendo hace tiempo, la Convención de rango constitucional prevé servicios de protección en materia de discapacidad. Es decir, si hubo necesidad de una persona, bueno, que intervenga el servicio, vea si hay vulneración o no, y después vemos si no. ¿Dónde están? Personas mayores. No sé dónde está, acá está. Se compromete el Estado la creación y el fortalecimiento de servicios de apoyo para atender los casos de esto mismo que la vulneración del derecho a la infancia. Violencia, abuso, explotación, abandono de personas mayores. ¿Dónde está? Porque ahí teníamos cubierto la cuestión de los pediátricos en parte. Bien, hay un plus, obviamente, en, no sé si ahí está, el corpus juris de la niñez. Yo acá me quedo con algo que no se cumple, que lo instamos. Lo que nosotros hacíamos desde la asesoría era ir en persona, nos mató la pandemia. El decreto de la ley de salud mental tiene cosas tan o más importantes que la ley, y lamentablemente pasan desapercibidas. Por ejemplo, en materia de niñez, es necesario que cuando se informe en el segundo informe, a las 48 horas, el primer informe digo, está acá. Tengo 48 horas para decir por qué está acá. Recabar la opinión del chiquitín. Yo no la veo. Dejar constancia en ello. Poner a su disposición el consentimiento informe. Y dejar constancia de la opinión de los padres. Y a su vez procurar un abogado preferentemente especializado. Fundamental. Corpus juris de la mujer no lo desarrollo porque obviamente se condice con todas las cuestiones de violencia. Entiendo que está más internalizado y más aprendido. Y la perspectiva desde el punto de vista de la mujer para apreciar cómo en un marco de internación también se puede generar distintos tipos de violencia, me parece que está un poco más clara y no llegamos. Bien. Defensa directa. Esto voy muy rápido. Hay alguien en la sala de espera. Ay, gracias. ¿La metí? Sí. Bien. La ley de salud mental es aplicable a tipos de establecimientos más allá del nombre de los que se dé un control a las 24 horas a la persona afectada y la realización de tratamientos psiquiátricos con modalidad de internación. No entra tratamiento ambulatorio hospital de día, AIP, tampoco entra modalidad abierta, no por salir, adicciones, lamentablemente tenemos eso. No instituciones geriátricas, uno dice obvio, pero cuando yo leí algunos informes van a decir qué corno está pasando acá.
ni hablar cuando nos visitemos. Y tampoco esta es más obvia, no entra en una internación con padecimiento mental en un hospital clínico por razones no psiquiátricas. Aunque, si se cumpliera la ley, que ya pasó el plazo en 2020, y estuviera integrada la cuestión de salud mental en un hospital general, podría haber una interacción muy rica, porque no es lo mismo, me quebré la pata o yo tuve apendicitis en febrero, y quizá hubiera sido necesario un equipo de atención psiquiátrica porque creí que me moría y me pusieron un drenaje. Acá fue la experiencia, me desmayé 2 veces, fue la experiencia más tortuosa de mi vida. Ahora otra persona que no tenga ningún tipo de ansiedad, TOC y todas las cuestiones que tengo yo, lo va a pasar mejor. Pero no está cumplida esa integralidad. Entonces, no entra, bárbaro, pero tampoco puede servir de excusa para no entra, no hago. Las que surgen de la ley de salud mental solo son aplicables de manera impecable a las provincias de Buenos Aires, que adhirió sin más un artículo, Santa Cruz, Chaco, Entre Ríos, Chaco tienen unas leyes. Después me gustaría viajar para ver lo concreto. En violencia, tienen unas leyes brillantes. El código de familia es brillante. La cuestión de salud mental también. Entre Ríos también cambió el código de familia y de violencia. Jujuy, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 6 de 24 provincias adhirieron. Por lo que cobra vital importancia el artículo 41. Aún así, muchas provincias sin esta ley van metiendo el órgano de revisión. Pero bueno, no, pero tiene su ley propia y tiene un organismo de revisión en colaboración, que después les va a explicar Nico. Y la verdad, por lo poco que me contó, si puedo irme a vivir allá, mejor. Bueno. Me empezó a contar y le dije, no me hables más, esto es materia de exposición, le digo. Acercamos las 2 ciudades. Sí. Bien, los antecedentes de la garantía, voy rápido, pero fíjense lo que tardamos nosotros. La Corte fue muy bicha. Hace 100 años, en la época del código positivista no hablo de el positivismo natural y filosófico, sino del positivismo de Carrara y demás, que decían la pena no es necesaria, no es necesario volver para atrás, como decía Feuerbach, Kant y principalmente Santo Tomás de Aquino, aunque no decía eso, y era mucho más elaborado, y se lo ha dejado en el olvido, yo no. Aludía a la cuestión medicinal, pero la escuela italiana principalmente lo que decía es, quien delinquió es un fallido, hay que curarlo. Argentina, en el marco de la idea liberal clásica de mal haces, debes pagar proporcionalmente para que sea una vindicta. Hoy está muy mala palabra en materia penal decir vindicta pública, pero no es un avance. Es una retribución del mal hecho de manera proporcional, pero con un fin medicinal y de expiación no religiosa, para poder volver al cuerpo social y no volver a jorobar a tus congéneres. En la anterior, 1923, dentro de un régimen constitucional que ofrece garantías de no poder ser arrestado en virtud de la orden escrita de autoridad competente o penado, la cuestión penal, nosotros tenemos esto en penal, dice la Corte, muy inteligentemente, y que asegura la inviolabilidad y la defensa de la persona y de los derechos, resulta insostenible reconocer la facultad de un director de un hospicio de alienados para juzgar por sí solo de las insañas de las personas internadas en el establecimiento para mantenerlas recluidas por su propia voluntad. Entienden acá que no existía esa diferencia de conceptos que les mostré. Estamos hablando de 1923. Aún así esto es de avanzada. Como fue de avanzada el hoy tan usualmente criticado 482 de Vélez, que decía que sea el juez el que interne. No, pero está mal. ¡Hoy! Pero en su época, si no internaba el juez y no pasaba por el juez, lo hacía la familia, lo hacía el cura del barrio, lo hacía el médico amigo, y no había ningún contralor. El hecho de que internara el juez, más allá después de los abusos y de lo inconveniente que fuese ese sistema, en esa época fue un avance. Vélez fue un avanzado en muchos de esos temas. ¿Era lo mejor? No. Este fallo nos choca en un montón de palabras, pero en definitiva me está diciendo algo que es válido. Entonces hay que interpretar la luz de la historia. Me dice, ¿quién corno es el jefe de un establecimiento para decir las enseñas y para decir que el tipo no va a salir? ¿Quién es? Los otros antecedentes, que después se los dejo, Tufano y RMJ, uno de los más importantes, antes del 2010 de la Ley de Salud Mental, que hablan obviamente de la necesidad de respetar garantías, pero RMJ es el mejor. Importancia del debido proceso. Uno dice el debido proceso lo asocia a civil y a penal. Bueno, en esto también es necesaria la manifestación de la persona, no pasarla por arriba, pues se le está cercenando la libertad. Control judicial obligatorio, activo y periódico en las internaciones involuntarias, criterio de inmediatez judicial.
Inmediatez no solo en el sentido de lo rápido, en realidad inmediatez en el sentido de la inmediación, de conocer a las personas sobre las cuales vas a decidir. Apertura y criterios y estándares internacionales, empleo de la fórmula antes de la ley, riesgo de daño grave, inmediato e inminente. No, es peligroso, loquito, peligroso. Bien. Garantías genéricas. Estas las paso rápido, así llego a lo que quiero. Nosotros tenemos estas son las garantías que yo estructuré de acuerdo a los principios de Naciones Unidas, que son parte integrante de la ley, dice el artículo 2. O sea, que son ley. Bueno, los de Caracas repiten un poco en función de capacidad. La interdisciplinaridad, otra garantía. Yo necesito, la salud mental es un proceso multicompuesto, por lo que necesito un diagnóstico multicompuesto. La evaluación interdisciplinaria. Y que el alta, la extremación o los permisos lo van a hacer sin autorización del juez. Ahí en ese artículo 23 dejan una apertura al artículo 34 penal, que ahora si llegamos lo vemos. Atención calificada. Fíjense, acceso gratuito. No quiero ser un crítico, la típica de criticar, y no están las personas que no a criticar y me parece desleal, pero acceso gratuito en igualdad a la atención, prestaciones e insumos. Atención con fundamentación científica y principios éticos. Derecho a estar acompañado antes, durante, luego, bla, bla, bla. Derecho de mínima intervención. Por esto la ley constantemente, esta garantía es fundamental. ¿Qué quiere decir? Que hay que largarlo, viene a la guardia, y no, es una nueva ley que en realidad no hay que... No, no es una excusa para la vagancia o el incumplimiento del empleo público. Es, al revés, un laburo calificado, y tenés que desbararte los sesos, conocer a la persona, y frente a ese panorama tratar lo de mínima, pero que no implique dejarlo, perdonen el término, pero dejarlo en bolas, como muchas veces deja las personas. No puede ser excusa esta ley. Había el otro día leí un trabajo y lo pongo acá en un título. Ni cárcel, ni manicomio, pero ni calle. O sea, no puede ser que bajo la excusa de no, la aplicación de mínima no se encuentra con una ley y se pega un tiro. Y no la atendiste. Bueno, no, porque es el derecho de mínima. No, pero es el derecho de mínima, pero es derecho. Los servicios de promoción y protección no solo lo dice, como veíamos hoy, la Convención de los Derechos Vitales, sino que lo dice en el artículo 11, la ley de salud mental. ¿Dónde están? Derecho a la inserción comunitaria. Esto es fundamental y es buenísimo todo lo que hay en relación a esto. No dejarlo aislado, incorporarlo de esta manera. Creo que es la mejor manera de educación, de saber que las afecciones en la salud mental prolongada, es decir, la discapacidad mental, más allá de una internación, son compatibles con el ejercicio de una sociedad. No un igualitarismo fantasioso o utópico, sino una verdadera participación de todos de acuerdo a nuestras condiciones. Por suerte, nosotros, bueno, Paula lo conoce, Natalia también, en la asesoría que lo tenemos a Tincho, costó horrores, cuesta horrores, porque uno no quiere tratarlo como un bebé. Yo fui educado en una generación que uno veía en un hospital, y no por maldad de mi mamá o de mi papá, pero uno veía en la Clínica Libertad un chico con síndrome de Down, nunca lo había visto, y a su vez los padres, frente a la cara que uno puede poner, no por maldad, por resguardo, es tipo, Paula, ojo con lo que decís, no, fíjate, mira para otro lado. Entonces, ¿a vos qué te queda? A vos no te queda porque te lo dijo, porque no tenés capacidad para pensarlo en 5 años. ¿Qué te queda? No hay que mirarnos. Tiene la cara distinta. Tiene el tabique nasal para acá. Bueno, la incorporación de Tincho hace 10 años sigue siendo gratificante para nosotros. Ni hablar para él, que tiene una fuente laboral. Ni hablar para los que vienen después. Ni hablar para mis hijas, que tienen compañeros. Jamás en su vida me dijeron, tengo un chico con cara rara. No existe. No existe. A lo sumo un día Juan y solo quiere Juan. Ni idea, lo veo en la foto y yo me doy cuenta por esos viejos resabios. El tema cromosomático. Y te sale por ese imperativo de crianza. Pero que los chiquitines ya lo tomen como algo usual, es fantástico. Por eso esto es importante. Importantísimo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado medicados o pasado por alguna internación y no lo decimos? Yo no tengo problema, no traje la valija. Pero cuando no me creen, me hacen consulta a los horarios, chicas, no puedo más, estoy abriendo el citalopram, ¿no? Es la manera que tengo para funcionar. Y si no va pucho, con clonazepam, pues no tengo otro.
Pero hoy lo digo, yo me acuerdo cuando me lo recetaron en 2008, yo tenía vergüenza, yo, ¿qué va a decir mi titular? ¿Qué va a decir mi legajo? Que soy un loco. Floja combinación. Este es un tema que a mí me genera mucho escozor y me revienta con los incumplimientos de la ley. Porque se cambió un paradigma muy grande, pero si no va forzado con lo penal, yo creo en lo penal y creo en el sistema penal. No en el abolicionismo, que lo rechazo filosóficamente, no en el derecho penal de mínima, que lo rechazo, no en el derecho penal de máxima. Decime, vos sos derecho penal de máxima, vos sos el amigo de Gunther y Jacobs. No, derecho penal proporcional. Y que sirve como prevención, como combinación, si yo le digo, miren esta sanción, si hay consentimiento obtenido con dolo o mantenido al mismo modo, se aplicarán las acciones civiles y penales que correspondan. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué? Anda a probar. Pero un daño con esto, que además un perito va a ser amigo del otro y te diga, no, no fue con dolo, estaba ahí. ¿Quién lo va a probar? ¿Quién gana un daño con esto? El que lo gane, lo felicito porque sería re difícil. ¿Y penal qué? Pero cuando todavía no está acreditado el dolo, en las desobediencias por restricciones en violencia, la deja rengueando a la persona. Bueno, no está acreditado el dolo en la desobediencia a la orden judicial. Bueno, ¿qué más que es? ¿Qué más que es? Venga el cajón, y cuando viene el cajón ya no es necesario regular. Segundo, para mí, esto es fundamental. El rechazo de atención de paciente, ya sea ambulatorio o de internación, por el solo hecho de trámite de problemática, no llego a la cosa muy chiquita, pero bueno, cuando no la atienden, en las guardias, a nosotros nos pasa mucho, será considerado como acto discriminatorio. En el marco de la ley 23.592, voy a los tipos penales. Los tipos penales que siguen los artículos no encajan ninguno, porque son los de divulgación. ¿Qué dice el tipo penal 1? Dije, bueno, por lo menos hasta 13 años, que sea que queda fuera, pero tiene un antecedente penal. Se lo va, bueno, acá no sale, pero se lo va a invitar a que deje de hacer lo que está haciendo. Bueno, mientras tanto, Erika Norman Web se mató. Perfecto. Gracias por el aviso. Menos mal. Bien, derecho de defensa y asistencia, ahí Juan después les puedo hablar, pero hay dos cosas distintas. Asistencia por un abogado familiar, que es distinto, y el derecho a la defensa, que es otro. Derecho al debido proceso, que están las causas, derecho a supervisión y derecho a ser oído, lo dice el decreto. ¿Cómo lo va a decir el decreto a esto? El juez deberá, no podrá, deberá garantizar el derecho de la persona internada en la medida de lo posible, ahí abre un poquito, a ser oída en relación a la internación dispuesta en el decreto. Bien, tengo 5, así que voy a los temas que quería. Bueno, fundamento social no se puede. Los requisitos de la internación, entiendo que lo saben si no me lo preguntan. Quería ahondar en algunos, los plazos, cómo no se cumple y demás, pero bueno, la diferencia, quiero ir a esto. Estos requisitos son comunes a todos, voluntaria o no voluntaria. La prolongada, más de 60 días, se le va a someter al juez y decir, ¿la querés someter, considerar involuntaria? ¿Y por qué? Si él quiere estar ahí, bueno, pero la involuntaria requiere mucho más control. Y la involuntaria, lo importante es esta, la novedad. Y recuerden esto para ahora, en 2 segundos me vamos a esperar. Riesgo cierto e inminente es el nuevo criterio. Para sí o para terceros, el dictamen profesional confirma de 2 profesionales, uno psiquiatra o psicólogo como mínimo. Debería estar un poco más regulado. No, ¿qué? ¿Tenés un prejuicio por el colegio, los psiquiatras? No, pero, qué sé yo, es un tema tan importante, y me lo firma un psiquiatra o un psicólogo, salimos del modelo de psiquiatría, ¿no? ¿Qué sé yo? El decreto, acá viene con lo importante. Jurídicamente, a los que hagan daño y perjuicio, es como un imposible. En la práctica no se hace esto, pero me da lugar a, si yo defendiéndome, ¿no? Que libera todo, no atiendo a nadie, me fundo en esto, medio que la gano. Entiéndase por riesgo cierto e inminente aquella contingencia o proximidad de daño, hasta ahí, que ya es conocido como verdadero. Una pitoniza. Seguro, le agrega, verdadero, seguro e indubitable, que amenace o cause perjuicio a la vida o la integridad física de las personas, lo que requiere una evaluación actual, eso sí, hoy. No, hace 3 años tenía un costo de una psicosis, no, ahora. Y no puede reducirse exclusivamente a una clasificación. Está perfecto.
Esto lo paso porque vamos a llegar, quiero tocar dos temas rápido. Esto es lo que les decía hoy, el artículo 27, que habla de la desmanicomialización. Queda prohibido, todo. Ahora, bien, no puede servir esta ley para los vagos de siempre. Y me hago cargo que integramos los servicios públicos. No puede servir esta ley para decir, bueno, Paula está mal, pero reúne criterio afuera, no laburar. No me estoy refiriendo a nadie en particular. Pero uno ve que frente a estas leyes, la gran falla está en su implementación. Si yo utilizo esta ley, no sé si ustedes tienen grupos humanos de laburo, a veces pasa que uno reconoce alguna situación de contingencia. Por ejemplo, en mi trabajo. Estamos complicados ahora, tengo 400 expedientes para la firma y llega mucho. Si yo empiezo a reconocer y a ahondar sobre eso, yo sé la gente que tengo. Si yo tengo gente que es responsable, va a decir que quilombo vamos a meterle. Si yo tengo gente que es irresponsable, va a aprovechar eso para decir, estamos tapados. Y bueno, tiene un poco más la toalla, estamos tapados, me retraso un poco más. Y si eso pasa en materia de salud, ¿qué pasa? No puede ser que una ley que me esté indicando esto yo la utilice y use los derechos y responsabilidades que tengan para embromarme en la ley. Ya está vencido el plazo para cumplir el 27. Bien. Asesoría de incapaces, entonces, ¿qué hace? Nuestra intervención no es total, no estamos en todos. Vamos a estar acá, pero se le suma el 32 y 33, nuestra legitimación y la determinación. Cuando el equipo vea que esa persona puede llegar a la determinación, no pasan, entonces terminamos interviniendo en muchas más internaciones de las que en principio o la ley quiere. Bien. Dejando la matrix, es decir, la norma y lo que nosotros creemos, y con la compañía de Grow, tomamos la pastilla roja, dejamos y vemos los problemas y los veo rápido, me siento, y ya los dejo. Pero quiero dejar esto planteado porque son problemas bravos. Primero, el censo. Acá yo me quedé con algo. Después vean los censos 2018 y 2019, fue muy criticado porque faltan, solamente fueron los monovalentes. Stay mute, ¿no? Me quedo muto. Boludo. Ella me interpretó, me parece. Bueno, fíjense esto, los datos, después léanlos, son interesantes. De las 12.000 personas que entrevistaron, ¿qué acabamos de decir? La internación tiene que ser con riesgos inminentes. Pasaron casi 10 años de la ley. Justificación, riesgo cierto inminente, 36,4%. Y después teníamos acá otros datos, DNI, salidas, 40%, etc. Consentimiento no informado, 28%. Límite legal. Los eventos, entonces, de desborde violento de conductas por causa de padecimiento psiquiátrico, ¿pueden ser predichos? Podemos tener como la peli, no sé si se acuerdan de Tom Cruise, Minority Report, que uno veía lo que iba a pasar y detenerlo. Se contrapone con el derecho penal clásico, ¿no? No lo podemos tener además. Caso de Mar del Plata, los dos que les conté, del chico con el papá, el de Torres y Liva. El caso de Moreno Charpentier. El caso de Figueroa Alcorta, el policía que en Figueroa Alcorta va a detenerlo y quebró las normas. Generalmente cuando hay una persona que va a atacar con un cuchillo, hay que dejar mínimo 7 o 9 metros. Se acercó para ayudar, ¡pum! Y encima cuando cae, dispara, murieron los dos. ¿Se pueden evitar? Hubo falla, porque son estos los temas que están utilizando para que reformar la ley. Bueno, yo tengo dos caminos, el positivista y el legal. El positivista es el que dice, bueno, peligrosidad. Es loquingui, lo veo medio loquingui, peligroso, adentro, es obvio que no va a causar ningún mal nunca más. Ahora es justo. Y tengo el legal que me dice riesgo cierto e inminente. Ahí puse, no sé si se acuerdan de Jugar con Hugo, de Nota mi edad, que la bruja decía, adelante, elegí, estoy seguro de que perderás. Me sale la voz, pero no tengo ganas de hacerlo ahora. Ahora, lo que no escapa y sobre lo que sí podemos laburar al imperio de la ley es el correcto diagnóstico y tratamiento. El punto más álgido es la determinación del riesgo cierto e inminente con responsabilidad y comprobar si la hubo responsabilidad en el servicio de salud. Lo que no evita el daño que se compruebe. Y obviamente la responsabilidad del Poder Judicial si hizo un contralor por arriba. Muy difícilmente de establecer de modo acabado. Escenarios. Determinación correcta del riesgo e internación satisfactoria, cumplimiento de la ley. Ahora, en donde no va a haber prevención de daño, después me puedo quejar y iniciar un daño sin perjuicio, pero el daño está hecho y a veces con muerte. Determinación correcta del riesgo, pero la internación es satisfactoria. Se le da una internación que no era adecuada.
determinación incorrecta del riesgo y la internación. No había riesgo y lo interna. Daño. Determinación incorrecta del no riesgo y no reúne criterio de internación. Se pega un tiro, mata al viejo. O no hace nada, pero sigue padeciendo y va. Esos son los grandes inconvenientes y el límite. Y acá viene, ¿y la reforma de la ley? Bueno, para hablar de reforma de la ley, y quédese tranquilo, lo hago súper rápido. Primero, lo siento, no lo explico porque no llegamos. Al día de hoy todavía no se aplicó la ley. Y sobre esto no hay ningún tipo de discusión. Ayudó sí y no. Pero yo no puedo jugar si se aplicó algo o no y si lo tengo que reformar si no está aplicado. Las internaciones involuntarias existen, porque este es un argumento para la modificación. No, no puede ser que no se lo puede internar. Existen. Ahora, que el psiquiatra o el equipo, bueno, habrá que ver la praxis. Es cierto, yo lo creo profundamente porque es una pared con la que, quizá por mi incapacidad y no por la ley, que las adicciones podrían profundizarse, más allá que la ley que se sacó después, que es la 26.586. Pero, además de las sugerencias que habría para largo y tendido con muchas cervezas de por medio, para que nadie se ofenda, en políticas públicas y en servicios de salud, y no es lo que pretende reformarse, hay excluidos al día de hoy del tratamiento de la ley. Y los quiero tocar rápido. Geriátricos. Su encuadre legal. De acuerdo a la Comisión Interamericana, a los principios de bla, 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 es una privación de la libertad. Y ahí está, después léanlo, no llego. Excluidos de defensa, mayores capaces. El órgano de revisión de la ley de salud mental ha relevado, aún así ha relevado. No estaban en la ley, así que es grato eso. El otro día hablaba con la doctora Iglesias cuando estuve con ella en Necochea. Observando que existen habituales obstáculos para el ejercicio de la libertad ambulatoria plena. No tienen posibilidad de retirarse libremente, fijación de horarios estrictos, utilización de sujeciones mecánicas con pretexto de protección, cuando en realidad esto es por deficiencia de personal. Es muy infrecuente que las institucionalizaciones cuenten con voluntad expresa de las personas para permanecer allí. Les dejo este caso, esta observación que hizo in situ, por obligación de reserva, no dicen qué institución es de la capital, en donde, fíjense lo subrayado, las personas llevaban un geriátrico, institucionalizadas o cursan estadías de larga data, situación naturalizada por todos, déficit de intervenciones promocionales vinculadas al desarrollo de su potencial, no había nada, un tallercito de esto, casa de medio camino, ausencia de alternativas menos restrictivas, el geriátrico, que no logran salir, bueno, o lo que está acá, AIPE, la casa de gente en conjunto, hemos tenido casos, pero son minúsculos. Y el final, no es visualizada como una internación en sentido estricto, ni técnico, dada la ausencia en muchos casos de situación de riesgo cierta inminente, o bien porque no se trata de un efector de salud mental. Pero la misma reúne muchas características que definen las internaciones prolongadas en instituciones monovalentes. Tema que ha quedado en blanco, y sí sería materia de un debate y no lo que se está pidiendo. La Corte, le dejo acá lo que dice, resulta vital promover el conocimiento de los geriátricos. Hecho no extraño, acá esto nos pasa y es muy difícil de probar cómo se aprovecharon nuera y suegra de una persona, la internaron falseándole el consentimiento, fueron condenadas penalmente, por eso pongo condena novedosa. Hecho no extraño, pero condena novedosa. Una mientras la internaba, la otra le vaciaba la casa. Incomunicada la dejaron. Bien, acá les pongo las leyes que hay, y este tema no se aprecia, y con esto termino esta cuestión, me queda la otra de un minuto reloj. ¿No se aprecia necesario un contralor externo o un defensor? A ver, de momento la política no pensó más allá del contralor insuficiente que surge de las normas de arriba. Administrativo, a ver cómo viene, el geriátrico, que firma, chao. La jurisprudencia hasta ahora la ha rechazado, la designación de un defensor. Por motivos atendibles, porque en los casos particulares había curaduría y asesoría, entonces estaba cubierta el vínculo de la persona con el sistema. A mí me deja pensando, y mucho, y quizás sea materia de alguna publicación que hagamos. Y este es el tema que van a tratar después, pero no quiero dejar de mencionarlo. Fíjense la niebla que hay, porque es un tema que para mí, a mí me chocó desde que estudié Derecho Penal 1 y no estaba la ley de salud mental, y todavía era el loco furioso, el insano, el demente, y aún así chocaba, porque trajeron un sistema de Italia en el cual estaba prevista no la pena, y lo mezclaron, se lo pusieron para los, como dice la ley, enfermos mentales, mientras que para los demás rige la culpabilidad. Fundamento legal, artículo 34, en el inciso 2, miren el léxico, Moreno, obviamente otra época, 1900, segunda década. En caso de enajenación, el tribunal, esto sigue vigente,
En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión es pena, del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial con audiencia del Ministerio Público, previo dictamen de peritos, bla, bla, bla. Ahora, ONU, en el 91, al tratar de los delincuentes, dice, la legislación que es parte integrante de la ley de salud mental, yo me vuelvo loco, la legislación nacional podrá autorizar a un tribunal o a otra autoridad competente para que, basándose en un dictamen médico no interdisciplinario, disponga que esa persona sea internada. Principio 20, esta es la ley. Y la ley de salud mental, lo dispuesto en este artículo sobre el alta, externación o permiso de salida, queda exceptuado para las internaciones previstas en el 34. Quienes lo ven, esto lo ven algunos como positivo, y dicen, queda exceptuado para la externación, pero para la internación no. Entonces se debería internarse de acuerdo a los principios de la ley de salud mental. Lo cierto es que no pasa. Su explicación clásica de lo penal solamente lo puse a Roxin, porque esto es lo que se piensa en el derecho penal y no ha cambiado. El fin de la pena y la medida de seguridad no se diferencian en lo esencial, dice. Se van a diferenciar simplemente en la gravedad, que es más grave la medida de seguridad porque dependo para la salida, no tengo una finalidad de años, y a su vez no estoy en una clínica o en un monovalente, aunque no está autorizado hoy en día, pero siguen estando. Estoy en una cárcel distinta, pero cárcel al fin. Melchor Romero, no sé si la han conocido. ¿Cuál es la vedette de todo esto que aparece Moria bailando? La peligrosidad. Esto es la peligrosidad. ¿Peligrosidad para qué? Requisito esencial de existencia de la medida de seguridad. Es peligroso. Tiene una psicosis y para mí hay que fundarlo y todo. Ahora, yo que robé 7 supermercados, implica decir el fiscal que yo soy peligroso, pero es inconstitucional, lo matan, lo echan, Yuri. Ahora, la persona que padece, que está sola, cometió un delito que es inimputable, salvo que dejemos el tema clásico penal, es peligroso. Ahora, Hugo, ¿vos qué estás diciendo? ¿Que vayan por la calle? No, pero estoy diciendo que hay un sistema incongruente y que al día de hoy no tiene solución. ¿Qué se esconde detrás de esto? Este es bueno, qué power me mande, ¿eh? Se esconde el delito. La fundamentación de la internación es el delito, no es la salud de la persona. Y no hay fundamento de nuestro derecho penal clásico, liberal y moderno que justifique la medida de seguridad. Terminando, entonces, un delito más una declaración jurisdiccional de inimputabilidad más peligro criminal a disposición del juez, lo interno. Acá les dejo cómo está en crisis esto. Corte Interamericana en Guatemala. El Comité de Seguimiento Argentina expresa preocupación, dice, perdón el término, pero ¿qué carajo está pasando? Sacan esta ley en 2010, primero en América, ¿verdad? Y seguimos con la medida de seguridad. ¿Qué es esto? Acá, ¿cómo se utiliza el artículo 23 de la ley para otra razón? Y el artículo 14, que no es puesto en consideración, salvo por juez Tapia, en los dictámenes penales, que dice que la existencia de una discapacidad no justifica en ningún caso la privación de la libertad. Cuestiones, y esto es lo que me planteo. ¿Por qué al loco cariñosamente, lo pongo entre comillas, ¿no? Pero para no decir al restringir su capacidad o al incapaz puede estar 8 horas, ¿por qué al loco se lo puede encerrar por peligroso, por lo que capaz hará, y al no loco no? No hay probabilidades de que el normal vuelva a delinquir, normal entre comillas, ¿no? La cantidad de casos de violadores de chicas nuestras que defendemos, el otro día queríamos hacerlo volver a la casa y que lo vuelven a hacer, porque el sentimiento, el fanatismo de la perversidad, no sexual, sino de someter en la honra al otro, no lo pueden controlar. Entonces, si es un horror castrar, entiendo que sí, a un violador, ¿por qué no es un horror? ¿Por qué no es un horror poner preso sin límite a una persona que no es imputable? O sea, hizo una barbaridad bárbara, vamos a contenerla en una institución adecuada, que no puede ser una cárcel, que tampoco puede ser lo que tenemos hoy en día. Y que eso no puede ser excusa para dejarlo en la calle, porque va a tener más problemas. Y si entendemos que la medida de seguridad es una internación involuntaria, porque hay quienes dicen eso, pero el sistema no se adapta todavía a la ley de salud mental, que no tiene una respuesta todavía clara en adopciones, ¿podrá contener a padecientes, entre comillas, no es un término que existe, pero me gusta más, que avasallan la persona, integridad y libertad del otro? ¿Puede hoy un sistema que no cumple la ley todavía? Segundo, cuarto, capacidad procesal. Si no la tiene la persona, es imputable. Y para poder adoptar una medida de seguridad, dice Gramajo, dice RMJ y dice Antuña, Corte Suprema, que se debe respetar la defensa en juicio. ¿Puedo proceder a dictarla si no se puede defender? Y Santa Fe, por ejemplo, ¿qué hace como capital? Resuelve el sobreseimiento por imputabilidad y manda a justicia civil. Ahora, si es capaz de procesamiento, ¿ya no sería necesario el juicio para adoptar medidas de seguridad? Porque está recuperado. Todo esto no está. Si el loco indefenso es relegado socialmente, imaginemos el loco autor de un delito.
etc. Acá les dejo qué pasa, lo que dijo la Corte, pero qué pasa en Buenos Aires. En Buenos Aires, protocolo muy rápido. Ya está hecho el sistema en tiempo. Termino. Les dejo esto, véanlo, pero Buenos Aires no se para. A través de una resolución que hemos pedido en la inconstitucionalidad en varios casos, resuelve cómo tiene que ser la medida de seguridad, no hay cambios y se aplica como si fuera en el 34. Y les concluyo acá. La mejor defensa para las personas, porque este era el tema que nos convocaba. Primero, sentar el tuje y estudiar. Es decir, si hay alguien que quiere trabajar en este tema o en cualquier otro, si no sentamos y estudiamos no solo las nociones que di, si no nos adentramos, como les daba, en el témpano abajo y buscamos las verdaderas razones y tratamos de buscar verdaderas soluciones sin caer en un maniqueísmo de blanco y negro, y le sumamos puse a Ford, ¿no? Pero al dinero que debería estar en las políticas públicas. Hay una orden de asignación presupuestaria del 10% en materia de salud para esto. ¿Se cumple? No. Pero si tuviéramos la vocación, más el dinero, esta sería la mejor defensa. Menos, dicen más 1, más 2, menos 3. Acá puse a la película de Tonto y Rotondo, que es buenísima. Pero digamos, quienes están en el Poder Judicial, como no me interesa el tema, tengo a alguien que está indiferente y tengo al malversador de turno. Restamos eso, pero sumamos a una persona que tiene vocación de corazón, que es lo más fuerte en estos casos, y que implique, y la puse en grado de paridad con este símbolo, y perdónenme la guarangada, pero yo creo que en lo diario, para nosotros como operadores, sea desde auxiliares de la justicia, sea desde el abogado de la calle, o sea desde el Poder Judicial, es dar pelota. Si nosotros no damos pelota, ¿qué es dar pelota? Escuchamos. Si nosotros no partimos de esa base y no tenemos el contenido, suponiendo esto que ya no depende de nosotros el estudiar, sí, pero los chorros, el sonso o el indiferente, más la plata del Estado, asignada como corresponde, pero si nosotros no tenemos corazón en nuestra intervención y no damos pelota a la gente que cae buscando nuestra ayuda, es imposible que no metamos el mejor gol de la historia, lo puse a Diego, pobrecito. No pasó la pelota tampoco, ¿eh? Diego ahí no la tenía que pasar, se la pasa a Enrique, la mejor asistencia de toda la vida, y mirá el gol a los ingleses, hermoso. Bueno, terminé, perdone por el tiempo, creo que más o menos. Bien, no me fui mucho, ¿no? No. Bueno, no me reí, no me reí. Pobre Nicolás. Bueno, le dejo acá. ¿Querés la compu? Sí. Bueno, ahora vamos a iniciar la segunda parte con el doctor Nicolás Alejandro Pantarotto. Es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires en 2012, defensor público coadyuvante a cargo de la Defensoría Pública de Curaduría número 2 de la Defensoría General de la Nación desde el año 2022. Actualmente desempeñándose como prosecretario a cargo de la Defensoría Pública de Curaduría número 2. Desde 2013 dicta cursos y clases sobre capacidad jurídica, salud mental e infancia en el ámbito de la Defensoría General de la Nación. Ha participado como expositor sobre sistemas de apoyo en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en el área de capacitación de la Defensoría General de la Nación. Ayudante en la Cátedra Salud Mental, Apoyos y Curateras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2017. Ha escrito artículos en revistas jurídicas sobre temas de discapacidad, salud mental y adultos mayores. Ha realizado 2 podcasts en Microjury sobre procesos de restricción a la capacidad jurídica y sobre el modelo social de la discapacidad. Colaborador ad honorem de la Asociación Civil por la Plena Inclusión y Equidad, fundador de la cuenta en Instagram @disca.derecho. Comienza. Bueno,
Bueno, gracias a esta casa por recibirme. Hoy juego de visitante, porque yo me desempeño en una defensoría allá en Capital Federal, que es la Defensoría Pública Curaduría número 2. Mi actuación o la actuación de la defensoría es solamente en Capital Federal. Así que por eso digo que juego de visitante. Gracias Paula, a Natalia y a las autoridades del instituto. La verdad que estoy nervioso, no les digo que no, es la primera vez que estoy acá y además que en este tipo de actividades, que como dijo Hugo, realmente tiene que haber más capacitaciones, más charlas, más congresos. Y la verdad que me sumo a todo lo que dijo Hugo, porque creo que nosotros estamos acá para hacer un clic en nuestra cabeza y generar un cambio, ¿no es cierto? Por eso creo que estamos acá, para poder escucharnos, debatir, escucharnos principalmente, y sobre todo entender de qué se trata todo esto, ¿no? La ley de salud mental, si bien tiene vigencia hace muy poquito tiempo, 2010, yo empecé a trabajar en el año 2005, cuando Hugo hacía referencia a este 482, el famoso 482, que era el proceso de internación, allá en Capital Federal, donde yo trabajo en la Defensoría, que antes se llamaba Curaduría, era simplemente un control de internación, era como un expediente administrativo, por así decirlo. Se internaba la persona allá en el Bordo, en el Moyano, en instituciones psiquiátricas muy grandes, privadas también, y se le daba intervención al juzgado de turno. Luego la defensoría de turno, y luego nos llegaba a nosotros. Pero claro, pasaban un mes o 40 días, entonces cuando el expediente me llegaba a mí, el famoso 482, yo llamaba por teléfono para ver si estaba o no internada la persona, y la gran mayoría de las personas ya no estaban internadas, salvo algunas cuestiones. Como estos expedientes de 482 en su momento había muchísimos, se iniciaban, pero eran expedientes administrativos, por así decirlo, porque luego una vez de que la persona ya no estaba internada, se daba el alta, listo, ese expediente terminaba. Hoy en día cambió mucho por esta ley de salud mental, allá en Capital, cambió mucho. La ley de salud mental crea el famoso órgano de revisión, a cargo de la doctora Iglesias, que es conocida acá de la casa. Un trabajo realmente impecable, y ella trae la bandera de los derechos humanos, ¿cierto? Esta bandera de los derechos humanos que también, digamos, la tenemos nosotros acá, y es una promotora, Agustina Palacios. La verdad que el trabajo que está haciendo Iglesias en este momento es brillante. ¿Por qué brillante? Porque cuando una persona se interna, automáticamente, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, las autoridades de la institución, en Capital, le dan aviso al juzgado de turno, a través de la Cámara Nacional Civil. Automáticamente interviene el órgano de revisión, la unidad especial, que es una unidad especial que se llama Unidad del Artículo 22, que son abogados especializados, ¿sí?, en determinar si la persona que está internada, ya sea de manera involuntaria o voluntaria, vean si realmente es necesaria la internación. La gran mayoría de estos chicos y abogados y profesionales que trabajan en la unidad también son nuevos. Estas unidades del artículo 22 acá no están, por lo que hablé con Hugo, simplemente allá están gracias a la nueva ley de salud mental. La unidad del artículo 22 trabaja en mayores y en menores. Son abogados, especialistas, tienen un cuerpo interdisciplinario, tienen una psicóloga, trabajadora social, TO, tienen todo. Entonces, automáticamente cuando la persona ingresa en la institución, le dan aviso al juzgado, a la unidad del artículo 22, al órgano y recién ahí a la Defensoría de Menores Incapaces. Como yo les contaba, vengo de una Defensoría Pública Curaduría que está regida por la Defensora General de la Nación. Ella a través de 2010, 2011 y así, dicta distintas normas, ¿sí?, administrativas, donde va regulando nuestro trabajo. Si bien la designación del defensor público curador siempre se da en los procesos estos llamados de restricción a la capacidad jurídica, hoy en día se llaman así, hace mucho tiempo atrás se llamaban INSAN, inhabilitación, ¿qué es lo que me permite ahí? Trabajar dentro de ese marco normativo, jurídico, ¿no es cierto? Y no meterme quizás en una internación. Pero la Defensora General de la Nación sacó una resolución administrativa donde dice que la persona, cuando tiene una internación involuntaria o voluntaria y tiene un proceso de restricción a la capacidad jurídica, la curatela, como se decía antiguamente, nosotros tenemos que intervenir. Tenemos que intervenir de la misma manera que interviene la unidad del artículo 22, como el abogado defensor de la persona. ¿Qué hacemos? Vamos a las instituciones, tomamos contacto con la persona,
Lo que primero le preguntamos es si realmente firmó o no firmó el consentimiento informado, por qué está ahí la persona, ¿no? ¿Por qué realmente está cursando una internación? Ver los motivos, ver los orígenes, ¿no es cierto? Tomar contacto con el equipo interdisciplinario, el médico, el psiquiatra, el trabajador social. Si tiene familia, hablar con la familia, mamá, papá, hermanos, hijos, el que esté. Si no tiene, hablar con algún referente. Es importante todo esto que yo les cuento porque antes no existía. O sea, antes simplemente estaba el defensor, el juez, el equipo tratante y nada más. Pero bueno, la ley de salud mental lo que trae es esto, es trabajar de manera interdisciplinaria. Nosotros tenemos un equipo interdisciplinario dentro de la defensoría con un psicólogo, una trabajadora social, una psiquiatra, el defensor que es el magistrado a cargo y somos 3 abogados más. Automáticamente cuando la persona esté internada, vamos al lugar de internación. Con esto del COVID, la verdad que se hizo muy, muy complicado, muy difícil. Por eso lo que realmente le ganó fue esto, fue el tema de la tecnología. El borde de Moyano estaba cerrado. Yo le decía que era un doble encierro, porque la gente que estaba ahí estaba encerrada psiquiátricamente por su enfermedad mental y además estaba encerrada por el COVID. La verdad que se nos hizo muy, muy difícil. Tuvieron que presentar recursos de amparo, distintas organizaciones se manifestaron en contra, porque el hospital Borde de Moyano estuvo cerrado casi 2 años. No permitían el ingreso de nadie. Si no tenías PCR, si no tenías COVID, o sea, no podías entrar, no podías ver a los asistidos. Era algo realmente increíble. El año pasado, justo en la época de octubre, cuando se estaba abriendo todo, tomamos contacto nosotros, tenemos un asistido que está internado ahí hace muchos, muchos años, y tiene un departamento en un barrio. Yo fui al departamento porque la idea es ponerlo en condiciones para que él vuelva a vivir ahí, y la gente, ¿sí? Este equipo tratante, la psicóloga y la TO, me contaban y me decían, no sabés qué bien que le hizo la tecnología a este chico. ¿Por qué? Porque le permitió efectuar compras a través de Coto Digital. Coto Digital es una aplicación que seguramente la gran mayoría de las personas nosotros lo hacemos. Bueno, a través de Coto Digital iban y le dejaban la mercadería. Y todo con el celular. Y le pagaban por Mercado Pago. Claro, entonces cuando yo le digo, pero ¿ustedes le explicaron? Y no le habían explicado nada. No sabían cómo manejar un celular y ahora sí saben. No sabían cómo usar Mercado Pago y ahora sí saben. La verdad que en ese sentido el tema del COVID, por así decirlo, les ganó. Estuvo muy, muy interesante. Trabajaron la gran mayoría de los servicios con un celular, con una computadora, con una tablet. En ese sentido el COVID, la verdad que creo que mejoró para las personas. Lo que no mejoró fue en el tema del contacto. No tenía contacto con nosotros, con la Defensoría. Cuando apenas arrancó el tema del encierro, en marzo, febrero, nosotros en la Defensoría donde yo trabajo tenemos 350 personas a cargo. Tengan o no tengan este proceso de restricción de la capacidad jurídica. Y vienen todo el tiempo. Vienen de 7:30 de la mañana hasta 1:30, 2, 3 de la tarde, 4, y no hay horarios. Entonces, lo que yo le planteé al defensor, le digo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Habilitemos un WhatsApp. Tratamos de habilitar un WhatsApp para que la gente se comunique con nosotros, pero claro, la gran mayoría de las personas al estar en internet no tiene WhatsApp, no tiene un celular, no tiene una computadora, la verdad se hace muy complicado. A través de distintos mails que nos fueron habilitando, mandamos mail a las instituciones y dijimos, miren, acá hay un celular, se pueden contactar con nosotros, habilitamos un WhatsApp, habilitamos videollamadas, entonces directamente cuando la persona quería tomar con nosotros, íbamos y le hacíamos una entrevista a través del video de WhatsApp. Allá la justicia en Capital Federal, estos procesos de restricción de la capacidad jurídica interviene el cuerpo médico forense. Y con el tema del COVID no hace intervenciones, no hace evaluaciones presenciales. La hacen solamente con dispositivos tecnológicos, con Zoom, con WhatsApp, como sea. Pero claro, esta gente no está canchera, por así decirlo. No tiene acceso a una computadora, no tiene acceso a un celular. Entonces nosotros desde la Defensoría íbamos, le prestábamos el celular o la computadora, lo que sea, y tratábamos de resolver el problema. Con las internaciones involuntarias y voluntarias nos pasaban lo mismo. Cuando se iniciaban y nosotros éramos los abogados defensores, teníamos que ir y tenemos que ir a ver que realmente esta persona, esa internación, ya sea involuntaria o voluntaria, sea de la mejor manera posible, la más breve, que cumpla con los requisitos. Y algo muy, muy interesante es que realmente la persona que está internada tiene una vida afuera. ¿Sí? Ya le agarró un brote psiquiátrico, estaban en su trabajo, le agarró un brote, estaba en el tren, estaba en el avión, donde esté, pero tiene una afuera. Entonces,
tomar contacto con el afuera. Si estaba trabajando, tomar contacto con el empleador, ver si está pagando el sueldo, si no está pagando, ver si tiene la obra social, digamos, vigente. Muchas veces uno cuando cursa una larga internación de 30 a 60 días, y más con el COVID, no tiene el contacto con el afuera, no había contacto. Aparte, cuando uno dice, bueno, voy al Borda, claro, uno entra ahí directamente y dice, bueno, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo están? No, nada. Entrás directamente y vas a ver y nadie te para. Nadie te dice nada. Y en este cambio sí. En este cambio había una puerta de seguridad y no nos dejaban pasar. Las trabajadoras sociales que trabajan con nosotros decían, no podemos, llegamos hasta la puerta y tenemos que hacer una videollamada. O la llamaban a la persona, parte del borde de Moyano es enorme, enorme. Teníamos mucha dificultad con eso. Pero bueno, nos adaptamos a esto, ¿no? A la tecnología. La verdad que funcionó muy, muy bien. De hecho, tenemos varios asistidos. Tengo un asistido que está en Quilmes, que es youtuber, y como yo le manejo la pensión que él tiene, nos pidió una silla de estas streamer que se usa ahora con parlantes, con computadora. Como le manejamos la pensión, los fondos, se la compramos. Y él estaba chocho, feliz. También tuvimos que comprar tablets, porque la gente, claro, no era solamente la institución psiquiátrica, era el geriátrico, era el hogar, eran las instituciones comunitarias, estaban cerradas completamente. Entonces, nuestros asistidos nos pedían un celular, bueno, le comprábamos un celular, una tablet, le compramos una tablet, no solo para que tenga contacto con nosotros, sino con el afuera, con la mamá, con el amigo, con el papá, con lo que sea. Costó mucho, pero hoy en día la verdad que trajo algo muy, muy bueno, que fue el tema de la tecnología. De hecho, todos los procesos judiciales allá en Capital, no sé, acá, fue una revolución, porque de un día para otro cerró todo y nosotros no teníamos habilitado nada. El PJN, el sistema este que nosotros usamos, era todo papel. De un día para otro dijeron, bueno, es todo digital, conectarse y ahí empezar a mandar, fue la verdad que costó mucho. Pero se trabajó muy, muy bien. Y siempre de manera interdisciplinaria. Y como yo siempre digo, un trabajo en equipo. Porque si el equipo tratante de la persona a mí no me responde, medio que se me complica, porque no tengo contacto con mi persona, con mi asistido, con mi defendido. Entonces, directamente lo que nosotros tratamos de hacer es, bueno, ir como primera vez, tomar contacto con el equipo, con la persona, con la familia, si es que tiene, si no tiene. La gran mayoría de nuestras personas no tienen recursos y no tienen familiares, por eso intervenimos nosotros. Y si lo tienen, no se quieren aceptar. Por eso intervenimos nosotros. Asimismo, la unidad del artículo 22 que yo le contaba y el órgano también hacen el mismo trabajo que nosotros, pero un poco más profundizado, porque están ahí permanentemente controlando la internación, viendo si realmente la internación se dura 30, 60 días o 90, pedir e informar al juez a través de informes interdisciplinarios si realmente el tratamiento es el adecuado, si el diagnóstico es el adecuado. Muchas veces lo que nosotros tenemos mucho conflicto es con esta mirada del psiquiatra, del psicólogo. Entonces nosotros llamamos y tenemos nuestro equipo psiquiátrico, nuestra psiquiatra y nuestra psicóloga y nuestro equipo interdisciplinario. Vamos y tenemos una mirada quizás distinta al resto. Quizás distinta porque estamos afuera, no estamos ahí permanentemente. Pero tengo gente de asistidos que lo conozco hace 15, 17 años, desde que estoy en la Defensoría, y sé más o menos cómo están y qué es lo que necesitan. Por eso creo que es muy importante, como dijo Hugo, que el profesional sea responsable, ¿no es cierto? Que no lo largue a la calle. Algo muy importante que pasó ahora y sigue pasando en Capital es el tema de las internaciones involuntarias, tratar de internar a una persona que tiene un brote psicótico. En las curadurías pasaba muy, muy seguido. Se atrincheraban en las curadurías, en el edificio, sigue pasando todavía, de hecho pasó hace muy poquito tiempo, la semana pasada, y viene el SAME, en Capital Federal hay 2 ambulancias nada más del SAME psiquiátrico, 2, contaba con la mano. Se hace muy, muy difícil tratar de internar a una persona. Lo que nosotros tratamos de hacer desde la Defensoría es tener una buena comunicación con el juzgado y pedir exclusivamente la internación de la persona si es que tiene criterio de internación. El problema es ese, que cuando viene la ambulancia del SAME, viene el médico del SAME y dice, y no tiene criterio de internación. Entonces, ya nos pasó, y nos sigue pasando, hablamos con este médico, psiquiatra, psicólogo, el que sea, y le decimos, te la tenés que llevar, porque vos sos el responsable. Vos sos el médico responsable, no me puede decir, no tiene criterio de internación. Lo bueno que nosotros tenemos es que tenemos un psiquiatra. Entonces, entre psiquiatras y entre psicólogos, nos llevamos mucho mejor. Por eso tiene que haber una buena comunicación. Las medidas de internación que nosotros pedimos están avaladas y están consensuadas por el juez. Previo a pedir una internación, nosotros hablamos con el juez. Decimos, mire,
doctora, doctor, está pasando esta situación, lo informamos en el expediente, acompañamos un informe y vemos cómo está la persona. Y algo que realmente está pasando, y no pasaba antes, es un cambio, es el tema de respetar la voluntad, ¿sí? Y tratar de que la persona entienda este proceso, que sea parte del proceso. Antes no pasaba. En el famoso 482 directamente se le internaba a la persona. Yo tuve muchos casos, está bien, soy chico, yo tengo 38 años, 37, 38, y la gente del borde de Moyano, no les miento, pero tenía expedientes que iniciaron en el año 83, 84, cuando yo nací. Entonces, claro, digo, ¿por qué? A veces venía la mamá y el papá y me contaban que a la persona se le internaba desde muy chiquitita. Tengo todavía esas asistidas. La verdad que ahora con el tema de la pandemia fallecieron. Pero yo les preguntaba, y bueno, ¿por qué las internaban? Y el borde de Moyano, con la época de la dictadura, la llevaban de los pelos al borde de Moyano y la dejaban ahí. No tenían contacto con el afuera, con nadie. Entonces, bueno, hablando y investigando un poco más, hablando con la mamá y con el papá, decía, y no, la internación la dejamos ahí, después ya está. Era como un depósito. Es lo que suele pasar un poco hoy en día con los geriátricos. Más allá de estas internaciones hay que ver la historia de vida de la persona, ¿no? Por eso es importante tomar contacto con la gente, con los amigos, con las amistades, con los referentes. En la gran mayoría de los casos hay que hacerlo. Quizás uno me dice, estás loco, tenés tantos casos. Sí, sí, estoy loco, tengo muchísimos casos. En la defensoría se trabaja con muchos expedientes, pero son todos iguales. Y como yo digo, atrás de un expediente hay una persona, hay una historia de vida. Por eso es muy importante recolectar el consentimiento informado, recolectar, hablar con la persona, que participe. Generalmente uno dice, bueno, es abogado, le tenés que explicar la ley. Sí, está bien, yo le puedo explicar la ley, pero no me entiende. Se la tengo que bajar a la realidad. Le tengo que explicar, no me pasó nunca, pero las personas músicas también le tengo que explicar de alguna manera. Me tengo que sacar el barbijo y explicarle a la persona. Esas son las barreras que habla el nuevo modelo. Bajar a la realidad realmente, como decimos nosotros, es ver la necesidad de la persona. Si no tiene contacto con la mamá y con el papá, y bueno, hablar con la mamá y el papá y decirle, vengan acá, las necesitamos. Muchas veces la dejan ahí tirada la persona, sí, tirada literalmente, y el papá y la mamá no vienen. O sea, y si tienen mamá y papá, ponen ruedas, sí, obstaculizan. Entonces a veces la verdad que se complica. Tenemos muchos casos así en la defensoría. Cuando a veces esta mamá de Chano se ve explotada, por así decirlo, bueno, no sabe dónde acudir, no sabe si ir a un juzgado, a una defensoría, a los accesos de la justicia, no sabe qué hacer, se ve desbordada, entonces digo, ¿y ahora qué hago? Claro, no tiene dónde ir, no tiene, y si va, quizás la tratan mal, o le dicen, no, mire, ¿sabe qué? Venga mañana, porque no me anda el sistema. Entonces yo creo que hace falta más compromiso, más responsabilidad, estar presente. Esa es la idea, me parece. Más allá de que las leyes, la convención, el marco jurídico, el normativo, todo muy lindo, como dice Hugo, todo muy lindo. Pero en la práctica no se cumple. Si no hay responsables, si no hay abogados, si no hay estas capacitaciones, estas charlas, donde realmente hagan el clip, y no sirve de nada la ley. Hoy en día se debate si la ley es buena o es mala, y yo no sé, yo trabajo con una ley todos los días. ¿Cómo haces para internar a una persona? Y ya les digo, hay que hablar con el juez antes, con el defensor de mediantes incapaces y tratar de acompañar y trabajar en equipo. De nada me sirve a mí tener una resolución judicial con una orden de internación cuando tengo al pasillo el papelito, viene la ambulancia y dice, acá tengo la resolución, buenísimo, mandámela por fax. No, acá la tengo firmada. Nosotros vamos al juzgado, me acuerdo que íbamos al juzgado corriendo porque el del SAME no quería tener un fax, no quería tener una impresión y necesitaba el original. Bueno, eso es la internación, ¿no es cierto? Tratar de buscar gente responsable. Y abrirle también un poco la cabeza y decirle, mira, acá hay una persona que realmente necesita una internación. No es que mi internación es, bueno, levanto la mano, me voy a internar. No. Antes pasaba mucho eso, por eso creo que el sistema también está un poco desprestigiado, las instituciones están desprestigiadas. Se necesita más compromiso, se necesita también gente realmente responsable. Hay un cambio, no le digo que no, yo lo vivo permanentemente todos los días en mi trabajo, hay un cambio de la sociedad, claro, pero hasta que de repente sale Chano, o sale Piti Álvarez, o sale un Maradona, y pasan estas cosas que pasan, ¿cierto? Y dice, bueno, ¿dónde están los jueces? ¿Dónde están los fiscales? ¿Dónde están los defensores? Y trabajando. ¿No damos abasto? Bueno, no damos abasto, pero tratamos de defender y de ponernos la camiseta y defender siempre a la persona que está internada. Si no está internada en una institución psiquiátrica, en una casa de medio camino, tenemos distintas personas que están internadas en casas de medio camino, en el Poder Judicial ahí tenemos una,
está internada en el BOR, en el Moyano, pasa acá a la casa medio camino del Poder Judicial, y se está trabajando muy, muy bien. La idea es que de ahí pase a vivir en otro dispositivo o vivir en un hogar. También lo que hace falta es políticas públicas, realmente que tengan impacto en la vida de la persona. Porque de nada sirve tener muchos programas, comisiones, si realmente cuando realmente se toca el timbre o si se levanta por teléfono y necesitamos algo, no está el respaldo de otro lado. Se hace muy, muy difícil trabajar. Pero bueno, como yo le contaba a Hugo, es todo un trabajo artesanal lo que nosotros hacemos en la Defensoría. ¿No tenemos recursos? Y no tenemos. Pero bueno, tratamos siempre de priorizar, ahora, hoy en día, por la convención y el marco normativo, tratar de ver y respetar a la persona, que antes no pasaba. Respetar la voluntad, si realmente quiere estar internada o no. Nos pasa muchas veces que dice, yo me quiero ir. Sí, está bien, te querés ir. ¿Dónde vas? Porque lo gordo del Moyano lo que pasa es eso. Hay gente que está internada hace 20 años, 15 años. Me pasa en la Defensoría que yo muevo todo el aparato, por así decirlo, muevo todo el mecanismo, pido a través de la obra social, de PAM, Microfi, lo que sea, un dispositivo adecuado para ella, bárbaro, me lo conceden, y cuando me lo conceden a la semana o al mes se muere. Me pasó. Porque la persona tiene una historia de vida ahí muy fuerte. Tiene amistades, tiene compañeros, no se quiere ir del lugar de Moyano. Por eso es muy importante hablar con la persona, tomar contacto y decir, ¿te querés ir? Sí. Bueno, recabarle la voluntad, que antes no pasaba. O sea, pero recabarle la voluntad, que realmente entienda, no un papel firmado, un consentimiento, bueno, venga, firme acá. Los chicos que trabajan en la unidad del artículo 22, yo les contaba que venía acá a hablar sobre esto y me decían, no, vos tenés que dejar en claro qué es esto. Nosotros le tomamos intervención y le explicamos qué es un consentimiento informado. Generalmente uno cuando dice, bueno, me voy a hacer una cirugía, me voy a sacar un implante, ¿no? Que dice, bueno, firme acá. Y sí, vos firmás, pero el papel no lo lees, porque estás muy, muy apurado que te quieres ir a operar. Entonces, creo que también por parte del funcionario o del abogado, del que esté del otro lado del mostrador, le tenés que explicar de qué se trata el consentimiento informado. Tuvimos un caso muy reciente en la Curaduría, en la Defensoría del Trabajo, que es una persona adulta mayor de 78 años, 3 hijas, y 2 hijas lo internaron en un geriátrico. Fallece la esposa, ahora hace 2 años por el tema del COVID, y él se queda solo en su casa. Y las hijas que dicen, bueno, lo internamos, papá, vení, te vamos a internar. Lo internan en un geriátrico. Bueno, claro, cuando lo internan en el geriátrico, paralelamente le inician el proceso de restricción a la capacidad jurídica. Pero no le inician este proceso a la restricción como yo les cuento. Utilizan vocabularios viejos, lo incapacitan, ¿sí? Tratan de incapacitarlo totalmente a la persona y la persona era re autónoma y es autónoma. La historia de vida es que era zapatero. Tenía una zapatería en un barrio, trabajaban con su mujer en una zapatería y de un día para otro fallece la mujer, él, con estas restricciones corta todo, se encierra en su casa. Claro, las hijas lo veían que estaba muy mal, por eso le internaron. Y en el expediente no acompaña ninguna pericia interdisciplinaria. Acompañan solamente el consentimiento informado y acompañan todos los formularios del geriátrico. Claro, buenísimo, ¿no? Son todos los mismos médicos que a él lo internan. Cuando nos llega a nosotros este caso, y me llega a mí, yo lo primero que le digo, esperen, un momento. Lo hablo con Damián, que es mi jefe, le digo, espera, este señor tiene bienes. ¿Por qué tenemos que intervenir nosotros? Y realmente tenía 2 o 3 propiedades, y tiene familia. Entonces tratamos de decir, no. Entonces, mi jefe Damián lo habla con la juez y dice, no, tomalo vos este caso. Bueno, quedó ahí. Yo había apelado todo, quedó ahí. Entonces el defensor lo que primero hacemos es una entrevista para ver por qué está internada ahí la persona. Se presenta la tercera hija, que es abogada, no litiga, se presenta en el expediente y dice, esperen, está pasando esto con mi papá. Él no quiere estar en el geriátrico. Él no quiere morir en el geriátrico. Y lo cuenta, lo expresa. El juzgado le dice, bueno, llamamos a una audiencia, se hace virtual, conocemos a la persona y nosotros, la primera intervención es interdisciplinaria. Mandamos a la psicóloga, a la trabajadora social, ver qué está pasando. Y es verdad, la persona no quería estar ahí internada. Le recolectamos esa voluntad. ¿Sí? La dejamos asentada en un papel, en un informe social, y no quería. Perfecto. Logramos a través de distintas acciones sacarla de ahí del geriátrico. Lo más loco, por así decirlo, que el señor no se quería ir, o sea, no es que no se quería ir del geriátrico, pero las autoridades no lo dejaban ir. ¿Por qué? Porque una de las hijas era psiquiatra.
Entonces, claro, tenía una conexión o un enlace con el dueño de la institución, con las profesionales de la institución. Bueno, el señor, por suerte, lo sacamos de ahí, pero el proceso sigue continuando. Lo ve el cuerpo médico forense, también de manera virtual, comenta el tema de la edad, comenta un poco la historia de vida de él, tenía un deterioro cognitivo, obvio por la edad, estaba en silla de ruedas, obvio por la edad, cuenta también que se quería operar y que tenía en una caja de seguridad $30.000, un poquito más, y se quería operar de la columna. De hecho, tenía ese dinero para operarse, de forma privada, para ponerse una prótesis. Claro, y en el expediente va surgiendo un montón de cosas, de que la hija le pasó esto, la otra hija le pasó esto, no puede volver a su domicilio porque le cambiaron la cerradura, porque no tiene dinero, se dieron cuenta de que cuando el señor va a la caja de seguridad no tiene ningún dólar. Bueno, todo esto va pasando en el expediente. Hasta que nos llega a nosotros, hablamos con él, tomamos contacto con él y decidimos que realmente que no tenga un proceso de restricción a la capacidad jurídica. El señor estaba solamente en silla de ruedas, como cualquiera persona anciana de 80 y pico de años o 90 y pico de años, estaba en silla de ruedas. De hecho, el cuerpo médico forense, cuando le hacen la pericia a él, no detectan nada, detectan que es vejez lo que tiene, nada más. Llamamos a una audiencia previo a dictar sentencia, él también se presenta y él manifiesta la voluntad y nos da las gracias a nosotros por ser escuchados, porque nadie lo escuchaba, esta pobre persona, solamente su otra hija, pero claro, había intereses contrapuestos. Nosotros, nuestra psicóloga va al geriátrico, les cuenta, ¿no es cierto?, cómo es la vida de la persona, y en la audiencia también participa nuestra psicóloga y trabajadora social. Claro, había algo que no nos quedaba claro. El señor quería irse a vivir con su otra hija, porque lo trataba bien, de hecho tenía una propiedad que era alquilada y estaba viviendo su nieto, y cuando nosotros le preguntamos, y la juez le pregunta, dice, y bueno, mi nieto, ¿qué le voy a cobrar? ¿Un alquiler le voy a cobrar? No, es mi nieto. Bueno, cuestión que nosotros, a través de una presentación nuestra, pedimos el desistimiento de la acción. Lo logramos. Una persona, 78 años, hoy en día hicimos una videollamada hace muy poquitito tiempo y está viviendo con la otra hija en una casa, en una casa con un baño, con un cuarto, y realmente es otra vida. Entonces lo que nosotros buscamos es eso, es tratar de profundizar un poco más, de tener estas acciones, ¿no es cierto? De ver y de tomar contacto con la familia, de ver realmente si la persona se quiere someter a este proceso de internación o si se quiere someter a esta internación. La verdad que sé que falta mucho para estos tipos de cambios, sé que dependen de nosotros, estamos acá hoy en día, generar el clic y ponerse otros anteojos, estos anteojos de tener otras perspectivas, ¿no es cierto? No hace falta meter a las personas adultas en un geriátrico. Hay distintas redes que quizás se pueden armar, ¿no es cierto? Quizás en una casa con cuidadoras, con asistentes. Yo sé que implica mucho dinero, pero bueno, quizás se le puede pedir a la obra social algún subsidio. Pero bueno, previo a eso hay cosas. Con las internaciones pasa lo mismo. Se trata de buscar una internación que sea ambulatoria y controlar la internación, no solamente tenerla ahí. Si hay un psiquiatra, que el psiquiatra sea responsable de ese tratamiento, que realmente lo controle, que le dé la medicación adecuada. Quizás estaba fallando la medicación. Nosotros tuvimos casos, por ejemplo, que fallaba la medicación. Y con la psiquiatra que nos mandábamos diciendo, y no, la medicación es otra. Bueno, y ahí hay que ajustar el plan farmacológico. Así que, nada, termino, no los quiero molestar. Gracias, Paula, gracias, Natalia, por esto. Creo que necesitamos más de esto. Así que, nada, sigamos por este camino. Quizás la charla de Hugo tiene más aspectos jurídicos. Yo no me quise meter tanto de lleno porque la verdad que con la exposición que viste, ya está, me alcanzó. Quiero que ustedes también, la gente que también que nos está viendo y escuchando también, quise traer acá a esta charla lo que yo hago cotidianamente, cómo trabajamos en Capital Federal. Se trabaja distinto acá, sí, seguramente. Se trabaja muy distinto. Creo que hay distintas perspectivas, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, la idea siempre es tratar de defender a la persona que está internada, ya sea tanto de manera voluntaria como involuntaria. Sacarla de ahí, y si la sacás de ahí, armarle un plan, no tirarla de la calle, como se dice. Y con la gente que está internada en el geriátrico también pasa lo mismo. Vos lo sacás del geriátrico, pero ¿y ahora qué? ¿No que lo mandás a su casa? Y en su casa quizás no hay nadie, porque no tiene familia. Entonces tratar de armar una red.
No lo demoro más. Gracias por estar acá. Gracias a la gente que está ahí en vivo conectada. Y nos estamos viendo pronto, seguramente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias para las personas que están ahí en forma virtual y nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Estas preguntas, en todo caso que hubo, se las podemos